Van cambiando como las visiones también, me imagino. Sí, de las cosas. Claro, y el mundo de las programaciones te invita a eso, a no estar siempre en una misma visión, una misma creencia. Entonces tenés que estar todo el tiempo mutando. Sí, 5, 6, 7, 8. Mística semanal. Oye, tremendo capítulo hoy día que tenemos, con tremendísima invitada el día de hoy, con Pame de Viaje al Interior. Sí, para que vayan, vamos a estar ahí su Instagram y sus redes para que vayan a seguirla y a ver y mirarla. Oye, me encanta este capítulo porque la PAME nos trae papitas. Uy, uy, sí. De esto, Muy interesante. de hecho, la Pame soy yo creo la que, por lo menos a mí me hizo clic y me despertó un poco en lo espiritual, como que desde ella me empecé a cuestionar todo, así que ese nivel de información se van y puede que le explote la cabeza, pero es buenísimo. Es buenísimo. Así que queremos darle el micrófono a Mame, nuestra invitada del día de hoy, que además nos está acompañando y que viajó especialmente a este podcast desde Concepción, así que se valora un montón. Es full agradecida por esto también. Muchas gracias a ustedes, chiquillas, por invitarme. Es un honor para mí. Antes que todo, las quiero felicitar porque a mí siempre me han gustado los proyectos que se hacen en conjunto. Para mí eso es como, wow, fascinante, porque siempre se lleva como a lo individual. Entonces yo digo, wow, cuando una persona o un grupo de personas logran algo, se comprometen con algo y lo cumplen y lo sacan a la luz, para mí es maravilloso. Así que muy honrada, agradecida también de estar aquí y de compartir con ustedes. Estas papitas lísticas. Felices, felices de compartir contigo este momento. Y bueno, queremos que tú nos digas, nos cuentes parte de tu historia, cómo empezaste con este camino, qué haces tú. Aquí, dale nomás, Sí, que fluya la conversación. Bueno, todo comenzó cuando era muy niña y, bueno, después de grande entendí lo que me sucedía, ¿cierto? Que era el vivir viajes astrales conscientes, o sea, el tener el mundo onírico súper abierto y que además yo misma de chica me daba cuenta que podía tomar decisiones dentro de los sueños, así tal cual como uno está en el plano terrenal. Entonces, viví muchas experiencias, conocí muchas cosas que para mí en un inicio yo decía, vamos, todo el mundo le pasó lo mismo, pero después de grande empecé a dar cuenta que, wow, no, esto solamente es muy íntimo, es algo mío. Y bueno, después de grande fui conectando con personas puntuales que de alguna manera me empezaron a decir, oye, pero busca de viajes astrales, porque cuando tú me cuentas tus sueños, yo siento que eso es lo que tú haces y qué sé yo. Entonces ahí yo ya empecé, esto viene siendo como a los 16 años, empecé a buscar, ya en ese tiempo había libros que no hablaban puntualmente de viajes astrales, pero hablaban como de la vida después de la muerte, reencarnaciones, y ahí yo me empecé a meter en ese mundo y empecé a decir, wow, esto que yo vivo es algo inusual, o por lo menos, no soy la única en el mundo, pero por lo menos no es la mayoría. Entonces ahí empecé, como ya sabía tomar decisiones en el astral, empecé a buscar, a investigar, porque siempre tuve como eso de la investigación, no sé de dónde entraste, que La curiosidad. la curiosidad. ¿Y qué pasa si el salto en mi sueño? Salto y pum, flotaba y volaba y hacía lo que yo quería. ¿Y qué pasa si pregunto la hora en Australia? Se me traspasó terrible lugar, a ver si lo puedo contar en algún momento. Sí, feliz. ¿Y qué pasa si hago esto, si hago esto otro? Que son cosas que claro, yo después compartiendo con otras personas, me miraban raro y me decían, Pame, pero ¿cómo puedes tomar decisiones en astral? Si yo lo veo como personaje, así como si fuera un videojuego, lo veo yo. O sea, mis sueños yo los veo, ellos obviamente comentaban, como si yo estuviera viendo una película. Y es como que hago cosas y no puedo tomar decisiones. Y yo como que les decía, pero si es como aquí en la vida, les decía, es como, si quieres ir a un lado, anda para el otro, ya, da lo mismo. No, es que no se puede. Pero para mí era muy extraño eso. Obviamente después hubo un periodo en mi vida en que yo creo que a todos nos pasa que uno como que, no sé si se duerme, pero se sumerge mucho en la vida diaria, como en el plano más como denso, como más terrenal.
y es como sobrevivencia. Tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que sacar carrera, tengo que ser alguien en la vida. Esa creencia de si no esas cosas, claro, que nos introducen desde el colegio, desde muy chiquitos. Y ahí como que hubo un periodo muy largo de mi vida que yo me dormí en astral. O sea, ni siquiera me recordaba de mis sueños. Nada. Y era como que estaba en piloto automático todo el tiempo, así, viviendo la vida. Y ahí fue un periodo como de vivir dentro de este sistema sin esta cosa que yo traía de niña, que en algunos momentos yo igual me cuestionaba y no sabía con quién comentarlo, con quién hablarlo. Entonces ese periodo de vida fue, yo creo que súper necesario también para mi proceso, porque me ayudó como a conocer esta otra parte, porque yo en los sueños era súper volada, o sea, yo en el colegio súper volada, dibujaba lo que veía en astral, en las pruebas, siempre me retaban, señoritas, párate, haga la PSU, porque no se tiempo acá con la PSU, tiene que ir así, pa. Y yo ya sí, y en 15 minutos respondía, pero me pasaba todo el tiempo dibujando, súper metida en mi mundo. Súper volátil, como decías tú, modelo Gemini, súper en las nubes. Y ya después me pasé para el otro polo. Cuando ya entré a la universidad y todo ese cuento, me pasé para el otro polo. Me fui como a vivir la parte más terrenal, mundana, el bajo astral brígido. Ahí viví cosas súper potentes en plano físico, en el fondo. Estuve como en lo más bajo de lo que un universitario podría hacer, como machetear, fui panque, fui tan de talea, de todas las cosas, borracha también en algunos momentos. Y después yo lo experimenté todo, creo que pasé por todas las rayas. Si es que hay algo que me falta, bueno, yo me puse, ahí vamos. Pero claro, ese fue como mi punto programado, por así decirlo, mi punto más como automático. Y por ahí, por el 2011, 12, ya volvió N. Volvió todo el mundo espiritual por los sueños. Ahí tuve un sueño súper loco. Había una especie de cúpula que yo después interpretaba como el planeta Tierra o el juego, ya vamos a hablar de eso. Y arriba había como una persona al frente mío que yo la reconocía como mía, así como que si fuera yo, pero como dos yo. Claro. Y una al frente de la otra, claro. Porque yo la sentía muy familiar. Yo era como hablar conmigo misma. Y ella me pasa una espada y me dice, guerrera consciente en conexión con el universo. Y me pasa la espada y yo despierto y digo, wow, ¿qué es esto? Qué específico. Y qué específico. Y ahí empecé otra vez a soñar en astral. Así se me despertó, como que si estuviese destapado. Se me despertó de nuevo esa conexión. Y otra vez volví a soñar en astral y ya obviamente lo que yo veía no era lo mismo que de niña. Tenía mucho más simbolismo, había muchas más cosas concretas, soñaba más con cosas que después sucedían, era como esto un poco entre premonición y no, una cosa extraña, sucedían pero no al 100%. Habían como cosas raras ahí, yo decía, ¿qué está pasando esto? Yo no lo recuerdo de niña. Y empecé a investigar otra vez, empecé a meter otra vez en astral, yo me preparaba, si era una cosa de que iba a las 8 de la noche, bueno, el Javi ahí, mi pareja de testigo, me preparaba con respiraciones, me intencionaba dónde iba a ir en la noche, qué espejos, porque yo les decía espejos, qué espejos quiero romper. A los espejos yo les llamaba sistema de creencia. ¿Por qué? Porque uno en astral por lo general siempre sueña lo que proyecta uno desde su psique. ¿Cachai? Entonces, Consciente. claro, desde el plano consciente. Entonces, si yo, por ejemplo, creía o creo que el cielo es azul aquí, en astral se me va a presentar el cielo azul. Entonces yo quería romper eso como para ver qué había detrás, si es que había algo detrás de una mera proyección de lo que yo creía o lo que creía que era en el fondo, ¿cierto? Todo lo que nos han enseñado y nos han programado. Y una pregunta, ¿y en esas preparaciones que hacía, era como para desdoblarte y entrar al astral desdoblada o era como para dormir y desde ahí y tal? Para estar 100% consciente y desdoblarme desde, o sea, no dormirme. Era como acostarte, desdoblarte, hacer todo ese proceso, que no sé si tú hiciste el viaje astral, ¿sí? Todo ese proceso de cuando se separa el cuerpo astral del cuerpo físico, que es una cosa loquísima, uno se siente muy extraño, sí, hay zumbidos, hay corrientes eléctricas, es una cosa muy loca,
y ya estar allá, ahora estoy soñando, y ver tu cuerpo físico dormido. Ay, sí. Y para eso, para la gente que no sabe y que nos está escuchando, ¿tú nos podrías definir qué es el viaje astral o el plano astral? Y contarnos un poco como si hay alguna técnica como para llegar a ese estado. Sí, hay varias técnicas. El astral es otra realidad que nosotros tenemos acá. Nosotros acá tenemos una realidad más densa, más física, más concreta y material, y el astral vendría siendo como es la misma dimensión en otro nivel, podríamos decirle, pero más sutil en el fondo, que es, por eso uno tiene en su anatomía física energética, tiene varios cuerpos, no solo el físico. Está, por ejemplo, el mental. Bueno, depende de las corrientes esotéricas, van cambiando los nombres, pero yo desde, sin leer ninguna corriente esotérica en mis propias investigaciones, yo podía ver que el cuerpo tenía físico, cuerpo mental, donde están las emociones y la mente, los programas, todo lo que son las creencias, el cuerpo astral y el cuerpo vital, que es lo que nos da energía, el ánima o el alma que le dicen a algunas personas. Está. Entonces, yo decía, bueno, si tenemos 4 cuerpos, podemos habitar 4 realidades un poco al mismo tiempo y por separado, quizá. Y así fue como yo busqué unos libros ahí de la gnosis. Aquí yo me metí en papa en la gnosis en algún momento investigando también. No era como que yo quisiera estar en una doctrina, pero yo sentía que tenía que entrar a la información y que cuando esa información ya no me resonara, ya era tiempo de soltarla y buscar en otro espacio. Entonces, ahí en la gnosis yo aprendí a desdoblarme, porque ellos enseñan técnicas para hacer este proceso del viaje astral de forma consciente, porque todos viajamos en astral, pero lo hacemos de forma inconsciente. Entonces nosotros nos vamos a dormir y estamos como de repente en ese periodo en donde que sabemos que están pasando cosas, pero estamos zeta. Ya, ese es el momento exacto en donde uno empieza a desdoblarse, pero ¿qué pasa? Que pasan tantas cosas a nivel físico y energético que lo que hace tu cerebro y el sistema nervioso es protegerte de un trauma. Entonces, si tú no lo estás haciendo preparado o consciente, va a ser una experiencia que a mucha gente le pasa y le da mucho miedo. Entonces, tu cerebro es, bueno, el cuerpo físico es una maquinaria maravillosa y que siempre hace lo correcto. Entonces va a apagar el switch para que uno no viva eso consciente. Si no estás preparado o preparado, no lo estás buscando, para no generar ese trauma, ese miedo. Imagínate, antes de dormir tenía ese miedo, no querías dormir más. Te generan un montón de conflictos. Tema de parálisis de sueño. Claro, sí, a mí me pasó eso y ahí te contacté y te dije, ¿será como un ataque energético? Y me dijiste, no, te acoplaste. Sí, en ese, ¿cómo se te sentía? Y es que Claro, es como que te acopláis mal. Cuando tú tenés parálisis, bueno, hay casos puntuales en donde utilizan la parálisis, ciertas energías externas, utilizan la parálisis para entrar al campo de la persona. En ese caso, no es que entren, pero sí tratan como de activar cosas que la misma persona tiene en el inconsciente, miedos, traumas de otras vías, de la memoria celular, etcétera, para generar miedo. En el fondo, lo que buscan es generar drenaje emocional. Eso es lo que pasa. Entonces, al generar drenaje emocional, ellos se alimentan de esas emociones, estas personificaciones, podríamos llamar energía, que no tienen forma. Como entidades. Claro, es que uno les llama entidades porque igual tenemos una carga simbólica de la religión y de la parte devocional. Pero en realidad es energía en caos, que va tomando la forma de acuerdo a lo que tú tienes como creencia. Mira, o sea, hay gente que va a ver el diablo con cache y con patas de cabra, y hay gente que va a ver el diablo como un ser bonito, así como Lucifer y como lo pintan ahora. claro. Da lo mismo, es una energía en caos que va a tomar la forma para que tú lo interpretes de la mejor manera. ¿Sí? Entonces, es loquísimo eso. Pero claro, la parálisis de sueño es cuando tú vuelves o estás saliendo, cualquiera de las dos opciones. Tú vuelves o estás saliendo y tu cerebro despierta antes. Sí, es como un desajuste, no estamos recalibrados aquí. Entonces, el cerebro físico despierta antes, pero como tu cuerpo astral todavía no está al 100 acoplado, no te puedes mover, no puedes gritar. Entonces, como que estáis con un pie adentro y otro pie afuera. Wow, un pie adentro del físico y otro pie adentro del astral. Entonces, claro, tienes conciencia de que estás durmiendo en tu cama, todo el cuento, pero también tienes conciencia de que está ahí en el astral, que está ahí en el plano etérico todavía, en el plano sutil. Aquí lo que funciona más es el sistema nervioso, que como ve que hay algo que no está perfectamente funcionando
armónicamente, claro, seguro, el sistema nervioso empieza a alterar y empieza a mandar señales. Y ahí tu corazón, pum, pum, y tú empiezas a gritar. Y no puedes gritar. Crisis de pánico. Claro, y ahí viene la mente que de alguna manera todos tenemos egos, ¿cierto? No podemos vivir sin ego porque es fuerte nuestro personaje aquí. Pero esos egos a veces lo que hace la mente es tratar de buscar una explicación lógica a lo que te está pasando. Entonces, una persona que es muy religiosa, espiritual, devocional, quizás va a haber un santo, quizás va a haber un demonio, quizás va a haber qué cosa. Otra persona que es más científica, a lo mejor, no sé, va a haber algún trauma del pasado, lo están, no sé, atorando, qué sé yo. O lo va a racionalizar. O lo va a racionalizar, claro, exactamente. Entonces, lo que pasa es que el cerebro tiene que buscar una respuesta coherente para calmar el sistema nervioso. Y ahí es donde la gente dice, oye, vi un gato gigante que me estaba aplastando, o vi una sombra que me estaba mirando desde la ventana, en ese mismo momento que pasa la parálisis de sueño. Sí, sentir presión. Sentir presión, claro. Pero nada más, bueno, esa presión que tú sientes, tu cuerpo astral queriendo entrar, perfecto, claro, estamos desacoplados, déjame entrar. Pero cuando uno practica esto ya de forma más consciente, lo busca, hay gente que lo logra muy rápido y hay gente que le cuesta un poco más y eso va a depender del nivel de miedos y traumas que la persona tenga. Porque el cerebro no te va a permitir, si tú todavía tienes muchos miedos inconscientes, tu cerebro te va a proteger, no va a permitir que tú vivas otro trauma más para que la gente se puede fragmentar psíquicamente. Y eso ya ahí puede generar, por ejemplo, psicosis o alguna patología ya como más clínica, como más psicológico. Claro, Por lo general, ¿qué pasa? Entonces, mientras uno no lo haga consciente y haga el trabajo interno de limpiar esos miedos o de programarlos, porque en realidad los miedos están ahí por una razón, para mostrarnos información y para mostrar información de nuestro propio proceso. También nos muestran la vía de cómo salir de nuestras propias trampas internas. Así que mientras uno no se trabaje eso y trabaje como con estas técnicas de respiración, de intención, es muy difícil que uno salga así como en astral consciente. De hecho, cuando mis alumnas, ¿cierto?, que estaban en el taller de gestral, hicieron las técnicas de respiración, porque hay varias, y ya me decían, Pame, no logro hacer todavía ese paso porque cuando empiezo a sentir como eso, me da miedo. Ya, perfecto. Pero después, al rato me doy cuenta que estoy en astral y despiertan ya estando en el plano astral. Y le digo, perfecto, eso está súper bien, porque en el fondo igual, aquí lo importante no es que tú te ganes un máster en desdoblarte, en el fondo eso es un plus si tú quieres y no quieres. Está bien, eso no te impide viajar en astral consciente. Lo importante es despertar en astral. Entonces, darte cuenta, sí, estoy soñando. Entonces voy a hacer esto otro. Y empezar a tomar decisiones. Entrete. Eso es como lo más, según yo, es como lo más importante. Porque igual hay gente que como que se enfrasca en que no me puedo desdoblar consciente y pierden todo ese otro trabajo o esa experiencia rica que puedan vivir consciente en el astral. Si yo le digo, no, tranquilo, si no te desdoblas, da igual. Pero lo importante es que despiertes en el astral y que puedas tomar decisiones. Claro, que hagas consciente, que claro, ahí. Que la dieta, que te hagas consciente. Porque ya el hacerse consciente implica otras cosas. Porque en el fondo el plano astral es un mundo muy rico para nosotros trabajarnos internamente. Es demasiado rico porque como es más sutil, todo se manifiesta más rápido. Y, por ejemplo, también se te proyecta todo más rápido. Entonces, de repente tú tienes algo, tú sientes aquí en el plano físico, hay algo que tengo que trabajar, hay algo que tengo que sanar o que liberar, como sea. Pero no le puedes poner un nombre porque está muy en el inconsciente. Claro. Y en astral se te puede presentar una escena, por ejemplo, de una memoria, de una vida. Y tú cuando estás consciente de eso y empiezas a sacar los simbolismos, de esto se trata. Entonces así me puedo trabajar a mí misma. Entonces esto no es algo mío, no es mi culpa, es simplemente una memoria que se está proyectando una y otra vez en mi vida y que, claro, en astral lo puedo ver. Claro. Porque aquí en el físico se me va a presentar, sí se presenta, pero es mucho más simbólico el plano físico. Es concreto, sí, pero es mucho más simbólico. Entonces ahí hay que tener otro entrenamiento. Es lo que yo llamo el oráculo cotidiano. Es empezar a leer señales desde los números, desde lo que te dijo tal persona en la calle, desde el mendigo que viste y que hizo tal cosa. Todo es un mensaje, todo es un mensaje, porque al final tú estás proyectando. Somos seres creadores primero, pero entramos acá y nos usan como proyectores y proyectamos todo.
Y ya cuando empezamos a hacer el trabajo y despertamos a lo que somos verdaderamente, tenemos el chance de entrar al modo jugador o al modo creador que le llamo yo, dentro de este gran juego que podemos llamar la vida. Claro. Pero el plano astral para mí fue una gran herramienta para conocerme, para trabajar mis miedos, para trabajar mis traumas, para desbloquear ciertos niveles también de información que no encontraba en ninguna doctrina, en ningún libro, que me quedaron cortas. En el fondo me quedaron cortas porque en algún momento me hacía mucho sentido cierta información de algunas doctrinas, pero después había algo que decía, es que esto no me cuadra, esto no me encaja, esto no tiene sentido para mí. ¿Y por qué no tiene sentido? Y ahí empezaba a ver que habían ciertas incongruencias, incoherencias, y para mí la verdad no tiene incoherencia. Para mí la verdad es absoluta, no que yo tenga una verdad absoluta, sino que lo que es verdadero siempre va a ser igual, va a permanecer en el tiempo. Lo real muta. Esto es real, nuestro cuerpo muta, claro. Por ejemplo, nosotros, nuestro cuerpo físico es real porque envejecemos, Claro. y muta, y tiene procesos, y es cíclico, porque es parte de esta realidad. Pero lo verdadero es que tu alma, tu esencia no envejece, sigue tal cual, solamente que cambia de forma. Entonces, yo ahí empecé a identificar o a hacer como esto de separar qué es lo real, que no estoy diciendo que sea falso, qué es lo real de lo verdadero. Y aquí en este mundo o en este juego he podido llegar a la conclusión de que todo es real y a veces hay falsedad. Es como el agro de tiro de gracia. Claro, Verdadero. el juego de Berseiro, algo así, muy bien. Pero, sin embargo, en la falsedad y en la realidad sí hay verdad. Ahora, ¿cómo la identificas y cuál es esa verdad con la que tu ser o esencia quiere conectar? Ahí está tu trabajo de poder limpiarte de programas, de paradigmas, de no meterte de lleno en un paradigma y creer que eso es la verdad absoluta, porque es ahí cuando yo les decía, cuestiónense, porque es ahí cuando uno pierde el juego. Ahí uno pierde el juego y se pierde la posibilidad de ver qué hay más allá. Porque finalmente nosotros en este plano siento yo que jugamos como por niveles y son como una burbuja dentro de otra. Entonces uno a medida que va trabajándose, investigándose a sí mismo, creciendo, sanando, cambiando creencias, paradigmas, reprogramándose, uno va rompiendo burbujitas. Entonces vas a una burbuja más grande y es, ¡wow! Otra información. Y cuando ya manejas toda esa información y te reprogramas, que es como lo que dicen los saltos cuánticos, claro, son los saltos cuánticos, y uno rompe otra burbuja, ¡pum! ¡Wow! Y no era solo esto, porque estábamos viendo solo una parte. Y ahora vamos a ver otra parte más grande. Y quizás cuántas burbujas existen, no lo sabemos. Y quizás en qué burbuja estamos nosotros, no, tampoco lo sé, como a nivel colectivo. Pero sí, uno puede ir rompiendo esas burbujas de creencia. Y tu vida cambia, tu realidad cambia, porque muta, la realidad muta, de acuerdo a lo que tú vas proyectando. Claro. ¿Y qué es lo que proyectas? Lo que tienes en tu psiquis, en tu inconsciente. Oye, y el tema de que estamos en un juego, en esta Matrix, ¿surgió también otra vez información que te llegó del plano astral? Sí, surgió de información que me llegó en el plano astral que en algún momento no lo pude decodificar del todo. Como que sentía así como que sí. Como que mi primera traducción de eso fue, esto no es real. Así como, esto no es real. Y ya ahí vimos la película Matrix y a mí como, wow, se me erizó toda la piel cuando vi Matrix y ese Neo que se sacaba la cuestión y dice, Matrix es un mundo programado y no sé qué. Yo como que hoy me vibraba todo y decía, ay, aquí hay algo, aquí hay algo. Aquí hay información que resuena por lo menos por lo que yo estoy viviendo, experimentando. Y claro, eso fue lo primero, pero nunca lo pude como nombrar ni tener, o sea, explicarlo a alguien, no, pero esa fue la primera sensación. Después, obviamente, vino la pandemia, que ahí muchas personas experimentaron muchas cosas, que si en algún momento la pandemia quisieron ponernos miedo, yo creo que les salió el tiro, sí, con plata, porque yo creo lo mismo. Sí, porque muchos ya estaban listos, empezaron a despertar a sí mismos. Se empezaron a salir de esta realidad programada, de este piloto automático, porque las cosas fuertes nos hacen cuestionar más, sí, lamentablemente. No me gusta esa creencia de que tienen que pasar cosas fuertes para que lo sostenemos, claro, pero va a depender de uno cómo vive la crisis, en el fondo. Pero sí, esos quiebres siento que son necesarios para volver a lo que es el espíritu, en el fondo, de salir del personaje. Y ahí en pandemia escuché a otros divulgadores
que son bastante conocidos, de españoles, brasileños, que hablaban de el simulador cuántico. Y yo, vamos. Claro, esto que yo siento que esto no es real, entonces si no es real es simulado. ¿Ok? Estamos en un simulador. Estaba en un simulador. Y yo era muy buena para jugar videojuegos en línea cuando era chica. Entonces decía, esto es como mi juego, ¿no? Sí, yo estoy con mi juego. Tengo un personaje, le voy subiendo a sus habilidades, ¿cierto? El trabajo interno. Y después voy jugando, viendo las posibilidades de juego dentro de este gran juego, este gran simulado. Y ahí súper bien hasta ahí, o sea, súper bien. Bacán, vamos a ir a jugar, yo me levanté a la mañana. ¿Qué voy a jugar hoy día? ¿Cómo voy a jugar hoy día? ¿Sí? ¿Qué voy a vivir? ¿Qué voy a experimentar? Pero ya después pasó un evento, el evento canónico. Esto fue como en el 2023, parece. Sí, por ahí. En donde en Astral, bueno, primero pasaron muchas cosas de mi plano físico, como que yo siento que mi esencia me preparó. Es un poco lo que ustedes hablaban en el podcast anterior, de esas sensaciones, olores, cosas que te recuerdan el origen. Sí. Y tal cual. A mí me pasó que un día estaba descansando, reposando después del almuerzo y en mi cuarto, nosotros afuera teníamos un árbol. Y la luz daba como esa sombra de los arbolitos en la pared. Sí. Cuando se mueven así como una sombra muy bonita. Y yo me quedé pegada mirando y de repente literal empecé a sentir que yo respiraba y que mi respiración se devolvía como si yo estuviera en una... Pero despierta, o sea, no estaba en astral, pero sentía esa sensación y todo mi cuerpo lo sentía yo. Hacía y se me devolvía el aire así y sentía como si algo me estuviese, sí, como si algo me estuviese tapando, pero no había nada. No había nada y quedé así como, wow, qué loco. Con esa imagen de ese reflejo, sentí eso. Ya, y después a los días vi la papa. Vi la papa completa. Y ahí fue que yo iba caminando en astral como en una especie de nave así como futurista, súper. Pero no era futurista densa, era como etérica, era como fluida, como que se sentía no pesado. Y entro como una especie de laboratorio y ahí veo unas cámaras así y seres metidos adentro durmiendo. Entonces yo voy a uno en particular, como que ese particular me llamó y yo lo veo y claro, sentí que era yo. Y que era yo en el fondo, pero no era un cuerpo humano. No era un cuerpo humano, era una cosa muy extraña. Tenía como rasgos acuáticos y rasgos como felinos de repente. Y claro, eso yo lo enlazo a todas las narrativas New Age que hay de las semillas estelares, pero no es tan gráfico como lo muestran acá. Claro. Es Más como, etéreo. es como más etéreo y no es tan específico, así como que es un humano con cuerpo de león. No. Es como que tiene rasgos, como que tú sientes la genética, pero no se logra materializar. Es una cosa tan extraña, no sé si podría ponerlo en palabras así exactas, pero es como lo que tú sientes, porque en astral tus percepciones son distintas. Ya no solo ves y hueles, sino que toda tu piel, todo tu cuerpo recibe información, porque estás como más sensible. Entonces todo es una información que a veces no sabes traducir en La palabra totalmente. claro. Y ahí yo dije, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y ahí, bueno, lo compartí eso con otra amiga que le pasó exactamente lo mismo en noches distintas. Y mi amiga vivía acá y yo vivía allá en Cañete en ese tiempo. Eh, nunca hablamos de eso y a ella igual le pasó. Y fue como que ahí empezamos a investigar más y a atar cabos y todo. Y ahí llegamos a que habían cuerpos suspendidos energéticamente que nosotros en el plano físico le dimos el nombre de criogenia. Claro. Como para poder contextualizarlo, porque no sabemos si es hielo realmente. Claro, pero es como un estado de stand-by energético, donde estás acostado y el estar acostado, estás vivo, pero estás como con la mínima actividad en el fondo, porque estás proyectado aquí. Como que si tú te pusieras en una realidad virtual, igual que Matrix, y estás conectado, tu conciencia se proyecta acá, tú juegas aquí, pero tu cuerpo verdadero está afuera acostado en una cámara de suspensión, por decirlo así. ¿Y quién? Yo tengo una pregunta ahí, no sé, de poco a la ignorancia, pero ¿quién crea también estos cuerpos en criogenia? Como, ¿cuál es el origen de eso? Claro, ¿no? Esa es la otra interrogante, la otra burbuja que hay que romper. Vamos con calma, te quiero ya.
Yo va a ser, claro, soy curiosa también. Sí, en el fondo hay otros seres que crean mundos. Hay otros seres con inteligencia. En el fondo nosotros, lo que yo puedo interpretar desde el tiempo lineal es desde el tiempo lineal. Nosotros estamos viviendo en el pasado, porque nuestros verdaderos seres que se proyectan acá están en el futuro. Claro. O sea, me refiero al futuro como que tienen muchísima tecnología. Y es una tecnología etérica, cuántica, que crea multiversos en el fondo. O sea, ya para crear un multiverso y un simulador que tiene miles de dimensiones, o sea, ya estamos hablando de una cosa de inteligencias, pero sumamente superiores. Y a lo mejor de ahí viene ese concepto de ser superior. Y sí, ¿sabes? Por ahí pudo alguien traducirlo de esa manera, ¿no? ¿Sabes? Porque es muy difícil llegar a tener toda la información. O sea, yo creo que no cabe en nuestra mente, en nuestro cuerpo, toda esa información. Porque para mí la luz es información. Son códigos de información, ¿no? Entonces, imagínate, tenemos un cuerpo pesado, denso, imagínate toda esa información que llegue de golpe. No sé qué pasaría cuánticamente ahí, pero Explotaría, sería claro, no lo podrías soportar a lo mejor, ¿vale? Entonces, sí, hay otros seres, pero ¿quién crea esos seres? El Javi siempre me pregunta lo mismo, pero ¿quién crea esos seres? ¿Y esos seres a quién los crea? Y es como que ahí está, hay que romper esa burbuja porque todavía no hemos llegado tan lejos. Por ahora. Pero claro, entonces si ese es mi cuerpo verdadero, es mi realidad verdadera, entonces ¿esto qué es? Una proyección, un simulador, un videojuego, pero de realidad biológica, podríamos llamar, en vez de realidad virtual. General. Y ahí empezó todo este cambio de paradigma que yo te contaba, porque pasé de estar en la doctrina de limpiezas energéticas del péndulo hebreo a darme cuenta que habían otras formas mucho más rápidas y fáciles de poder ordenar tu campo, que no se requería de tanto proceso, que no se requería de tanto tiempo, porque yo dije, claro, si esto es un simulador, yo haciendo la analogía con mis videojuegos, yo en mi videojuego entraba a una pantalla y programaba y cambiaba de color el árbol. Decía, esto debe ser igual. Claramente podemos nosotros programar esta realidad porque si estamos proyectando lo que tenemos inconscientemente y eso es lo que se presenta en mi realidad, entonces si yo cambio mis códigos acá adentro, también puedo cambiar lo que pasa afuera. Y ahí empezó todo este camino de la reprogramación, de la programación energética, y porque hay varios niveles de programación. Y yo en mi caso trabajo con programación energética. Hay gente que trabaja con programación mental, por ejemplo, o hay gente que trabaja con programación física. En mi caso me meto a lo más energético porque ya venía de esa escuela del mundo. Entonces, como ya también tenía contacto con el astral, que me voy a estar metiendo otra cosa que no conozco todavía. Entonces, metí de lleno en eso de la programación energética y yo les digo que sin leerme ni un libro, o sea, todo fue experiencia mía ya. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo instalo un programa nuevo en mi mente? Y me di cuenta que todas las terapias, ¿cierto? Energéticas, las terapias de sanación que ahora existen, finalmente trabajan en reprogramar el campo. Lo que pasa es que nunca nos lo dijeron con ese concepto y con la carga simbólica que eso significa. Porque el decirte, oye, tú puedes programar tu realidad, es como que te pone en una situación en donde eres soberano realmente de tu vida y de tu realidad. O sea, nadie más te puede cambiar la vida que tú. ¿Y eso qué implica? Que se acaban los guías, que se acaban los terapeutas, que se acaban los médicos, que se acaba todo, ¿sí? Entonces, bueno, estamos hablando en un futuro, no, claro, no es que sea como al tiro, pero en el fondo si una persona sigue siendo soberana y se da cuenta que puede programar su realidad, nada más va a necesitar gente que ya se programó para que le muestre el camino, claro, y ya está. Entonces se pierde también otro nivel del juego, otro paradigma que mucha gente también está experimentando ahí. Y no quiere decir que sea falso, simplemente es otra burbuja, es el fondo, dentro del mismo juego. Claro. Entonces, y está bien, porque no todos hemos pasado por ahí. Yo también pasé por ahí. De hecho, mi primera terapia que yo estudié fue el Reiki. Creo que muchos han iniciado el Reiki cuando empiezan en este camino. Y después no me hizo mucho sentido porque yo decía, ¿por qué yo tengo que estar prestando mi energía a otro? Si el otro también tiene su energía y se puede sanar a sí mismo. Siempre tuve como esa sensación como de por qué otro tiene que hacer el trabajo por mí. Claro, si yo también puedo hacer. Yo y ahí ya estaba conectando con esto que yo ahora hablo de la soberanía. En el fondo, que era algo
seguramente innato en mí o, o qué sé yo, de mi origen quizás, no tengo idea, pero era algo que a mí eso me resonaba mucho y decía, ¿por qué tengo que yo hacerme cargo de otro? Si con lo mío ya tengo suficiente. ¿Por qué no le enseño al otro? Es como esa frase del que sale en la Chile, esto, dale un peso a un hombre para que coma un día, pero enséñale a pescar para que coma todos los días, ¿sabe? Y esa frase, esto es un código, este es un código de soberanía porque es lo que hay que hacer, siento yo. Bueno, en el siguiente nivel, porque igual hay gente que a lo mejor han vivido cosas que no le permiten ser soberano y está perfecto, porque cada uno está en un nivel personal distinto. Y ahí los días, a veces tú necesitas que te lleven de la mano, que te envíen o que te muestren un poco el camino. Pero ya llega un momento en que uno solo, la esencia sola dice quiero avanzar y todo está dentro de ti. Y no es una frase cliché, no, para nada. Todo está dentro de ti, pero cuando tú estás listo para ver, sí, eso antes, tiene que estar abierto a serie de información, sí. Porque es rudo, cuando yo me di cuenta, porque uno dice, estaba en un juego, ya, y tú te matáis de la risa, ajá, oh, ya, estabas en un juego. Pero a mí me pasó que yo pasé una semana llorando, lloraba en la ducha y decía, ¿esto es un juego? O sea, no soy real. ¿Qué soy yo? Y mi mamá y papá y el amor que siento por mi pareja y por mis animales. Porque claro, la mente del tiro se polariza. ¡Wow! Y es como, si esto no es real, todo es falso. Y no, no es así. No, lo falso no es lo mismo que lo real no es lo mismo que lo verdadero. Son niveles de entendimiento, de consenso distintos. Entonces, y ahí yo viví el duelo tremendo y yo ese chuta. Y si esto no es real, es esto, ¿qué es de esto? ¿Quién soy yo? Porque ahí viví mi primera muerte, yo creo, del ego. Así, muerte del ego entre comillas, pero yo siento que el ego no se puede morir, solamente tú lo pones al servicio de tu espíritu. Pero ahí como que se me murió ese ego de identificarme de mucho con esta realidad. Y como que me empecé como a decir a mí misma, eres más que una humana, eres más que una profesora, eres más que un artista, eres más que una terapeuta. O sea, eso es un rol, es un personaje, bien, juégalo, pero no te sobreidentifiques con eso porque no eres eso, eres más que eso. Eres más que eso, mucho más que eso. Sí ten súper claro que si vivía quieres jugar el rol de terapeuta, dale, hazlo con integridad, no te seas infiel a ti mismo. Y el rol de tal persona, así, porque son personajes que uno tiene. Pero ¿qué pasa? Que acá nosotros nos sobreidentificamos mucho con el personaje. Entonces, si no soy terapeuta, a mí me he preguntado, si no soy terapeuta, entonces, ¿qué son? Y me sentí algo así súper, así como desvalida, así como desprotegida, claro. Y yo siento que ese vacío es súper importante vivirlo, porque uno normalmente entiende el vacío como un error o una carencia, y en realidad es una cosa fértil, en donde tú puedes crecer o puedes reconfigurarte completamente y ajustar ciertas cosas internas en ese vacío para ser más coherente con tu esencia verdadera. O con ese ser que está proyectado afuera, ¿cierto? El que está acostado en esa cámara de criogenia. Entonces ese al final fue desde ahora, desde este tiempo, cuando ya yo quería dejar el péndulo hebreo el año pasado. Como que ya yo terminaba muy cansada. Obviamente estaba trabajando en algo que no me hacía sentido de todo. Yo decía, es que no puedo estar atendiendo gente porque para mí es una responsabilidad muy grande entrar al campo una persona. O sea, tengo que estar en total neutralidad, yo trabajarme a mí misma. No puedo llegar y hacer esto a tontas y locas. Eso lo tiene que hacer activa. Pero era mi sustento allí en el plano terrenal. Y también era mi rol. Y era mi personaje. Y yo decía, wow, esto me tiene muy cansada. Pero algo dentro de mí decía, lo vas a hacer, tranquila, lo vas a hacer. Pero yo estaba agotadísima yo ya no vibraba con eso. Sentía que habían otras posibilidades, todavía no tenía claro nada, qué iba a hacer o cómo me iba a reinventar, pero sí sabía que lo iba a hacer en algún momento. Y como que tenía esa certeza interna de saber a dónde vas a llegar, aunque no sepas cómo, en el fondo. A veces uno tiene esos como chispazos, le digo yo, chispazos de la esencia, chispazos del origen que le digo yo. Que una vez tiene la pura enredadera aquí, pero hay algo que te impulsa, algo muy pequeñito que late, que pulsa, sí, y uno va, y va, y va, hasta que después se revela todo, por cómo lo va construyendo en el camino. Y bueno, yo quería dejar el péndulo hebreo, pero no podía en ese momento, no tuve los cojones, como se dice, poder hacer ese salto, ese cambio, que igual da susto. Entonces después, hablando con una amiga mía que también es bióloga, me dijo, Pam, el 2025 la energía va a estar, el tablero de juego astrológico va a estar propicio para la gente y tú tienes tu leponor nodal y no sé qué cosa
Y fue como, ya, vamos a utilizar esa energía a nuestro favor, que estaré aquí, vamos a tomar las decisiones difíciles. ¿Por qué? Porque no te va a quitar lo difícil, pero con lo menos vas a tener una energía de impulso que te va a permitir transitarlo con una conciencia distinta. No desde el miedo, sino que desde la certeza. Y así fue. Y así fue. Y este año que ha cambiado muchas cosas para mí, desde un plano astrológico también, desde me leí La Revolución con mi amiga y todo, tenía todo ahí cuadradito ya. Y así se va a mover el tablero y yo voy a usar esto a mi favor aquí y esto allá. Y esto no me gusta, lo reprogramo ya. Y listo, y así. Que sí fui moviendo. Y al final cambió la realidad. Me cambia la realidad. O sea, cuando uno hace eso de forma consciente, cuando tú estudias, porque para mí la astrología es un programa más que uno tiene. Que es como cómo es tu personaje aquí, cuando tú entras en el fondo. Tu personaje tiene ciertas características, tiene ciertas habilidades, tiene ciertas debilidades. Ahora depende de ti cómo tú lo trabajes, ¿verdad? Pero tienes cierta esa polaridad. Puedes llevar tu personaje astrológico a la sombra o a la luz. O tan tú eliges cómo sacarle provecho, pero ¿cómo lo vas a hacer si no conoces cómo es tu personaje? ¿Cierto? Ahora, tu personaje no es tu esencia. Eso también hay que tenerlo claro. El personaje y la astrología es un tablero de energía, de posibilidades, pero tú sí puedes reprogramar. Hacer tu mejor versión. Obviamente no te vas a salir de la astrología, porque estamos dentro del juego, eso no. Pero sí lo puedes acelerar procesos. Y sí puedes hacer procesos que sean menos dolorosos. O no caer en sufrimiento, por ejemplo. O no caer en bucles, que son estas cosas que se te repiten una y otra vez, que para eso el programa astrológico polarizado de lengua santa. Yo que, por ejemplo, hoy en día le decía a la Cami, bueno, que para mí la astrología o la carta astral, digámoslo así, es una proyección. Sí, es una proyección tuya, es mapa. Solo te lo muestra de una forma externa, para que uno lo pueda de alguna manera integrar, porque te eras ego y estamos viviendo una realidad en donde separamos todo el tiempo exactamente, claro. Claro, pero es tu mapa interno de tu personaje, claro. Ahora, hay otro mapa que es el mapa de tu verdadero ser. ¿Y cuál es ese mapa? Cuéntame. Y esa es la información que me empezó a bajar ahora. Aquí viene la papita, prepárense. Viene la papita. El diseño original. El diseño original es la estructura energética de tu cuerpo verdadero, ese cuerpo que está afuera suspendido, que todos tenemos, y que se proyecta acá en este personaje astrológico. Lo curioso es que la astrología no está tan lejos del diseño original, solo que se decodifica y se lee de forma distinta. Pero ¿qué pasa? Que hay cuerpos verdaderos que se proyectan y escogen cierto plano astrológico para el personaje, para que ese personaje, o sea, ya, por ejemplo, nosotros vamos a ponernos en una realidad virtual y vamos a entrar a un juego. Y en ese juego, la única condición es que tú te olvidas de dónde vienes. ¿Sabes? ¿Cómo lo haces para en algunos puntos de tu vida, de tu trayecto, tu personaje o tú te recuerdas? Y ahí escoges ciertos ciclos, como hablan ustedes en la astrología, ciertos procesos. A veces son procesos dolorosos, se te muere la mamá, se te muere el papá, la amiga, tuviste que te despidieron, tuviste una racha pésima, porque necesitas recordar que eso no eres tú. Entonces se te remueve todo, ¿no? Estas cartas de la torre, ¿no? Transbordaron claro, que es el tarot. Esas torres que yo digo, el juego podría ser mejor, no me bandí tanta tontera, pero es que sí, a veces es necesario. Porque claro, uno está muy sumido y está muy sobreidentificado con ese personaje. Por eso duele tanto, pues esas como son preces. Es que a la esencia no le duele. O sea, nuestra esencia arriba, acá, tranqui. Esto va a pasar, mira, yo sé lo que va a pasar este años más. Tranquila, esto es parte del proceso. Pero a uno le duele el ego, po. Es en el fondo todas las cosas que nos pasan así que no son muy agradables, claro. Son situaciones que nos tienen que pasar para que recordemos que eso no somos nosotros. Claro, para que tú recuerdes que en el fondo esa situación o esa pérdida que tú tuviste te define a ti verdaderamente. Se termina tu vida ahí verdaderamente. Y ahí empiezas a recordar. ¿Cachai? Ahora sí pasa otra cosa. Este juego distorsiona el programa astrológico, distorsiona el diseño original, porque el gran mandato de este juego es que vivimos en dualidad. Por lo tanto, hay una luz y hay una sombra, ¿cierto? Y eso lo distorsiona todo. Y también hay entidades, llamémoslo entidades corruptas, para no decirle otra cosa, que el juego que ellos juegan
presentarte situaciones para desequilibrarte, o sea, claramente, y para que tú te pierdas de tu esencia y te metas más en el rol o en el personaje. Por ejemplo, lo vemos a simple vista, los sistemas, gente que trabaja mucho y gana muy poco, eso está diseñado para eso. Hay gente que, por ejemplo, vive súper bien y hay gente que vive súper mal. Entonces, ¿podría sacar de eso? Trabajo mucho, pero gano poco. Yo puedo cambiar esa realidad. Sí, cuando me programo. No te programas. Si me bajo al juego y digo, no, yo no quiero eso. No, y yo no quiero eso. El juego me presenta esto como posibilidad. Pero si yo despierto mi soberanía y soy programadora en mi realidad, yo puedo cambiar esto. Ahora, ¿qué programas tienes que desprogramar que te han instalado de y muy chiquita o chiquito para lograr salir de eso? Ahí está el cuento, ¿no? Y ahí está la serie de reprogramaciones. Primero, ver el valor personal, trabajo de autoestima, la soberanía, ya no tratar como de que otros te salven, claro, para mejorar tu abundancia. Yo siento que abundancia y riqueza terrenal no son lo mismo, pero porque la abundancia es como algo eterno, siento yo, es como un estado de conciencia. Y la riqueza, en el fondo, es el reflejo de tu estado de conciencia. Entonces, claro, van de la mano, pero en realidad no es lo mismo. Por eso hay gente que llega a sesión y me dice, ¿qué quieres trabajar? No, es que quiero ganar mucho dinero, quiero trabajar la abundancia. Ya, pero ¿quieres ganar dinero o quieres trabajar la abundancia? Quiero ganar dinero. Ya, pero hay que pasar por acá fripeto, sí, porque en el fondo, ¿cómo tú vas a ganar mucho dinero si de partida en tu vida nunca has tenido tanto dinero? No sabes cómo manejarlo. No hay una coherencia entre una persona que ahora está pensando en la escasez que tiene versus una persona que tiene dinero y que es un personaje que se cree y se siente abundante. Hay una incoherencia en el personaje que uno está viviendo. Entonces, para tener mucho dinero, también uno tiene que conectar con ese personaje, con esa versión de uno mismo que ya tiene ese dinero. Entonces, yo ahora, por ejemplo, no sé, soy una persona X que veo la cuenta, me quedan 100 lucas y se me aprieta la guata y tengo miedo y tengo ansiedad. ¿Tú crees que esa versión tuya, que tiene mucho dinero, va a tener esos pensamientos? ¿Va a ver qué es lo que hay en su cuenta? No, va a ser estratégico, va a pensar otras cosas. Entonces, tú quieres tener dinero, pero quieres seguir en ese mismo estado de conciencia, nunca va a llegar eso, porque tienes que ser coherente para que te llegue eso. Este juego o este simulador te proyecta posibilidades, oportunidades y realidades cuando tú eres coherente con esa realidad que quieres en el fondo. Entonces, por ejemplo, yo para que me invitaran a un podcast, iba a seguir teniendo miedo a hablar, a que me vieran aquí, a que me juzgaran, no puedo. No puedo ser ese personaje con miedo aquí hablando, porque ese personaje yo sí lo fui en algún tiempo en mi vida, ¿viste? Claro, yo también, sí, fue todo en algún grado. Pero yo tenía que trabajar en mí misma, tenía que perder el miedo a ser exitosa, tenía que perder el miedo a comunicar mi verdad, A la exposición. a la exposición, a que mi valor no dependía de lo que otros pensaran, sino de lo que yo siento y pienso de mí misma. Entonces, trabajar todo eso para llegar y hablar. O sea, de afuera es como, un podcast, está hablando súper simple, pero no saben todo el trabajo que hay detrás de ustedes, por ejemplo, Dani, de la idea que a ustedes les surgió, de lo que yo tuve que reprogramar en mí para abrir esta oportunidad de juego en la Matrix. Ay, qué chévere. ¿Cachai? Entonces, es súper loco. Claro, la reprogramación puede sonar así como que uno reprograma y ya, es un entrenamiento diario. Tú ya empiezas a reprogramarte y te das cuenta que afloró o que algo en la Matrix te mostraron y que hay una traba. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo en mi interior que me están mostrando esta traba? ¿Qué tengo que ajustar en mí? ¿Qué tengo que reprogramar? Y es todo el tiempo autoobservarte, estar viendo también esto que decíamos delante del oráculo cotidiano, de estar leyendo las señales. ¿Qué posibilidades y líneas te abre el juego? ¿Cuál es la mejor para mi momento o para mi coherencia en este momento? Entonces, claro, ganar dinero o manifestar mucha abundancia en tu vida, primero parte por tu valor. Todo tu valía, claro. ¿En dónde pones tu valor? ¿Lo pones en el hacer mucho? ¿En el cumplir para otros? ¿O lo pones en tu goce, en tu disfrute, en ser tu micle? Y ahí está el cambio, porque si estás todo el tiempo para afuera, ¿cómo te va a quedar en el área para tú construir tu propia realidad en eso? ¿Qué pasa cuando el juego te empieza como a tratar de decir, no, ese no es el camino, y te trata de seguir metiendo para el otro? Claro, ¿cómo tú identificas? ¿Cómo qué haces en esas situaciones? Me guío por el cuerpo, un cuerpo físico. Para mí, si yo estuve muchos años desconectada de mi cuerpo físico por
situaciones, experiencias, dolores que viví en la infancia. Y ahora último, cuando empecé a reprogramarme, el primer mensaje que me llegó de mi esencia fue conecta con tu cuerpo físico, porque tu cuerpo físico es tu brújula. Y donde tu cuerpo físico se sienta en calma, tu sistema nervioso se sienta en calma, ahí es, ahí es. Porque la matriz te va a presentar ilusiones muy bonitas y que a veces no van a ser tan bonitas después de tomarlas. Pero cómo tú identificas eso, lo que llaman intuición, es tu cuerpo físico. Tu cuerpo físico es la antena. Porque lee todo el tiempo, 24/7 está leyendo energía. Tu cuerpo, tus pelitos, tus poros, todo está leyendo energía. Tu guata, tu sistema nervioso, tu cabeza, todo está leyendo energía. Así que leernos el oráculo es tu cuerpo. El oráculo es tu cuerpo, tal cual. Es que, lejos de ser cliché, es así. Lo que pasa es que no lo hemos, y yo creo que no lo hemos interiorizado muy bien del todo, porque no nos hemos permitido experimentarlo. Porque además, este sistema está diseñado para que te desconectes de tu cuerpo. Ay, sí. Todo el tiempo. O sea, tienes que trabajar de 8 a 8. Cuando descansas, cuando escuchas a tu cuerpo. Hay gente que le da hasta vergüenza pedir licencia y está resfriada. Y le da vergüenza pedir licencia. Y va resfriada. Y eso no se escucha el cuerpo. Exactamente. Entonces hay otra incoherencia más. Y claro, tu cuerpo te va a mostrar para dónde hay que ir de las miles de posibilidades que te abre la Matrix. Porque cuando tú te empiezas a reprogramar, es como que la Matrix se abre. Y lo que yo digo siempre en el Instagram, la Matrix no es rígida, la Matrix no te controla, la Matrix obedece tus órdenes. ¿Pero qué órdenes inconscientes tú estás teniendo? Tal es tu narrativa, igual, claro, narrativa interna, justamente. Entonces, yo cuando empecé esto de la reprogramación, lo primero que quise reprogramar es volver a trabajar en un colegio, porque yo soy profe, volver a trabajar en un colegio y no sentirme apretada, ahogada, porque me daban hasta como, la putea conectada allá en un sistema súper doctrinado, así, sota cerrada. Yo quería volver a experimentar porque yo tenía como esa prueba, me había autoimpuesto una prueba de que quiero probar los dos mundos, el de las terapias, pero también quiero vivir esa neutralidad, quiero equilibrarme, claro, no quiero irme a un polo y al otro. Estuve en un polo yendo a colegio, pasándolo mal, y después me salí de un día para otro, dejé el colegio y me dediqué a la terapia energética. Y me vine para este otro polo en donde es más libre, que también es difícil porque tienes que ser tu propia jefa, tienes que manejar un montón de cosas, exacto, exacto, pero todavía estaba en un polo de la realidad. Yo quería el medio, quería equilibrarme. Y a principios de año yo busqué y dije, ya, quiero un colegio en donde la pase bien, quiero un colegio en donde pueda ser yo misma. Quiero un colegio en donde no me sienta presionada, en donde no me angustie, en donde la pase bien. Y me empecé a reprogramar para eso. Y yo todas las mañanas me iba, cuando salía a buscar trabajo, me iba diciendo, la Matrix trabaja para mí. La Matrix trabaja para mí. La Matrix me va a mostrar la mejor oportunidad para mí. La Matrix trabaja para mí al servicio de mi esencia. No del personaje, no de la astrología, de mi esencia. Porque esta vez voy a escoger desde mi esencia. Porque ya jugué mucho el personaje y ahora quiero jugar desde mi esencia. Y apareció y ahí terminé de cerrar muchas cosas. Eso fue a principio de año. Hice un reemplazo que me acomodaba mucho porque el tener un contrato de un año me sentía presionada, así me daba angustia. Ya la palabra contrato era como, nada, sí, me daba mucha angustia. Pero me decían, no, esto es por unos meses, pueden ser 3 hasta 4. Y yo, ya, perfecto. Perfecto, no, eso me acomoda súper bien porque iba como súper bien conmigo o con lo que yo quería experimentar en ese momento. Y encontré el trabajo, la pasé súper bien. Sí, y pusieron muchas pruebas porque el entorno, si no estás atenta, te come. Y los primeros días yo llegaba con ataque como de pánico, así como que el corazón, bum, 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 bum. Me sentía súper mal, me mareaba, me daban como esos como tiritones en ese cuerpo. Pero yo no sentía emociones, era el cuerpo energético respondiendo al choque vibracional. Porque yo pasaba en mi casa en un espacio tranquilo, fluido, y estaba como a mí me gustaba con mis animales, con mi pareja. De repente a un sistema rígido, estructurado, donde tocan el timbre y el sistema nervioso. Él y para allá, y tiene que salir y llegar a un lugar, al trabajo. Y antes de entrar a la sala, este niño tiene problemas, este niño no puede ser así, usted tiene que hacer eso, usted tiene que hacer eso. Y él estaba como, ¿qué tal? Claro, claro, y fue como, wow, vibración. Yo mentalmente lo entendía, obviamente, porque yo ya había trabajado de antes. Pero vibracionalmente mi cuerpo dice, ¿qué está pasando? Porque estamos en otra realidad completamente distinta. ¿Qué está pasando? Y obviamente el sistema nervioso agradece. Sí. Y el cuerpo te dice,
este no es tu lugar. O sea, ya no estamos en este juego vibrando, no estás vibrando en esto. Encontramos un goce, encontramos vivir una vida en un goce diferente, no en el automatismo que te rige el juego. Ya, yo dije, ya, aquí está mi prueba, vamos. ¿Cómo me reprogramo? ¿Cómo me reprogramo? Y me reprogramé con esa frase. Después, por ejemplo, ahí aprendí, porque antes yo usaba el péndulo para todo. Para sellarme, para protegerme, para aquí, para allá. Y yo dependía todo el rato del péndulo. Y si en algún momento me sentía mal, tenía que esperar a llegar a la casa a hacerme péndulo para poder sentirme mejor. O tomar decisiones. Claro, o tomar decisiones, porque uno a veces llega como a depender mucho de algo externo. Que en su momento sí, está bien, pero llega un momento que ya la realidad no es compatible con eso. Entonces ya tenés que ser como más rápida y poder tú tener una higiene energética desde ti mismo y no como depender de otro o de otros. Y ahí ya, yo dije, ya, ¿qué puedo hacer? Y antes del colegio respiraba profundo y empecé a reprobar. Mi campo está sellado. Mi campo solo mantiene en su energía lo que es de mi origen. El resto se deshace. Y me empecé a sentir mejor. Y era como una cosa, era un cambio. Y después ya no me daban esos tiritones. Y ya como que el campo ya reprogramé tanto mi campo energético que mi campo ya sabía, hoy día nos toca ir a ese entornito, no a ese entorno rígido. Claro, ya nos preparamos. Ya le mando un mensaje al sistema nervioso de que ese entorno ya no va a ser permanente, sino que es momentáneo, un rato, y que después volvemos a nuestra realidad orgánica, por así decir. Entonces la programación que tú haces a través, es como un PNL, como a través con comandos, con frases, como lingüístico. Claro, pero siento que es más fácil que el PNL. Bueno, yo no conozco, yo tampoco a fondo, sé que se trabaja con palabras, con frases. PNL es programación neurolingüística. Claro. Lo que yo hago es utilizar frases, pero no como decretos ni como afirmaciones, ¿ya? Yo les digo comandos. Para mí las palabras son códigos que traen una vibración. Sí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la palabra no para mí no es algo negativo, es un límite. Yo no cedo mi energía. Yo no permito esto en mi realidad. Yo siento que es súper necesario porque la neurolingüística dice que el no trae otras complicaciones. Depende de cómo tú reconfigures simbólicamente el no. ¿Qué significado tú le das? Claro, pero tú puedes reconfigurar. Para mí el no es sumamente necesario porque es un límite en mi energía. Yo le estoy diciendo a la matriz, conmigo no. Pero en el fondo, esto para mí no. Y el sí es apertura. ¿Cachai? Es apertura, pero a veces el sí también puede ser un no. El sí para mí puede ser un no para el otro. Claro. O el sí para el otro puede ser un no para mí. Entonces, es un límite también. Entonces, siento como la vibración de la frase y es una ordenanza, como que si yo fuera la patrona del fondo, que es mi energía. Me encanta. Entonces, la patrona del fondo, que yo soy dueña y soberana de mi energía, digo, hoy día va a ser un día increíble. Y va a ser, y así pasa, y va a ser un día increíble. Hoy día voy, no sé, a hablar desde mi verdad. Y paz. No me engatuso con ideas ni cosas raras. Hoy día me expando, pum. Hoy día me contraigo porque, no sé, el día o las energías o el lugar en donde tengo que ir quizás no es muy buena. O no es muy armónico. Entonces ahí me contraigo y me mantengo a mí misma. Y, no sé, hoy día me protejo. La soberana de tu energía, o sea, y si está hay pulserita roja, no hay nada, o sea, tú misma dices, yo, van a querer Todo está en ti. Claro, sí. Sí, en realidad eso tú lo puedes usar, pero como un simbolismo y un recordatorio de que eso es tu poder. O sea, significarlo. Claro, tú puedes resignificarlo. Y eso es también reprogramar. Porque en el fondo nos han enseñado toda la vida que si tú te pones eso y por arte de magia te proteges. Claro, pero no. Lo que te protege es tu coherencia. Totalmente. Tu autoridad interno. Eso es lo que te protege, tu sí y tu no. Claro. Entonces tú te pones eso porque a lo mejor es un simbolismo para recordar tu propio poder. Y cada vez que lo miras, este es mi propio poder. Yo tengo todo en mi fomento. lo voy a resignificar en verdad. Y me hace mucho sentido. Entonces ahí dejas de depender de cosas externas. Yo antes, por ejemplo, no salía al colegio sin un orgón, porque hoy la energía electromagnética y no sé qué, perdía todo mi poder ahí. ¿En qué? En lo externo. En lo externo. O sea, ¿lo externo regía mi vida? No. No. Yo rijo mi vida. Ya, Me encanta, Farahé, por eso. Me encanta esa visión, sí, de esa propia, ser esa autoridad, sí, contigo mismo.
Y eso no quiere decir que tú te aísles, no quiere decir que seas soberbio, porque hay mucha gente que interpreta la soberanía con soberbia también. No, simplemente es tener súper claro que tú eres dueño de tu vida, de tu realidad. Eso no quiere decir que tú no necesites de compañeros, de amigos. Tú puedes ser soberano y también saber en qué momento necesitas ayuda. Si eso igual es muy normal de un ser humano. Darte la experiencia, claro. Pero ¿desde dónde lo vas a hacer? ¿Le vas a pedir ayuda al otro como que si el otro te viene a salvar? Claro. ¿O le vas a pedir ayuda porque el otro va a ser un espejo de ti mismo y te va a mostrar qué es lo que todavía te falta ver o desarrollar para tú seguir siendo soberano? El foco cambia, po. Totalmente. Lo comparto 100%. Sí. Y eso va cambiando, de verdad que va cambiando tu vida. Yo, por ejemplo, hasta el año pasado no quería vivir. Nunca tuve pensamiento suicida. Por supuesto que no soy de esa persona, a pesar de que vi muchas cosas feas, pero yo no quería ir porque estaba cansadísima. Porque claro, todo el tiempo depositaba mi poder en el péndulo, mi poder en otro, mi poder en estas narrativas de que nos están contaminando con el chem y no sé qué cosa, y hoy día amanecí mal porque la luna, porque yo vivía en esa narrativa de la lucha, que la luna era una base de ser negativo. Bueno, después me di cuenta que eran otras cosas. A ver, cuéntanos esa papica, porque yo sé que tú ahí cuentas cosas, a mí me va a doler un poco porque a mí me gusta la lunita, pero está bien. Es que tú resignificas, tú eres Yo le hablo a la luna, pero cuéntanos tú. Es que eso es parte de las distintas narrativas y los programas en los que tú estés habitando. Hay dentro del juego, igual que un computador, hay programas. Hay macroprogramas, hay microprogramas. Los microprogramas son como nuestros sistemas de creencia. Y los macroprogramas son como lo que se dice que es verdadero dentro del juego. ¿Ya? Por ejemplo, que vivimos en un sistema solar y que la Luna es un satélite artificial, es un programa. Pero en realidad es un holograma. Sí. No es tangible, no es una roca, es un holograma. Pero el programa es que estamos dentro de un sistema solar y que eso es una roca y es real, ¿no? Ya. Y ni siquiera, o sea, yo hoy día estaba viendo un podcast y decían que las estrellas y todo, la luna, todo está siendo programado de abajo. O sea que uno pasa a un nivel de altura y no hay nada, todo es negro, no hay estrellas, no hay nada, porque todo está siendo proyectado desde acá, ¿sabes? Nos tienen como metidos en un juego, en el cual ya no me la veíamos, que hoy sí la noche de la estrella no existe. Es solo una proyección de nuestra propia luz, de nosotros mismos, de este juego que estamos viviendo. Entonces, por eso creo que la astrología es un programa. No me olvidó. Quiere decir que sea malo. No, Quiere decir que sea malo. De hecho, la astrología tiene mucho poder. Es el programa más fuerte que está ahí dentro de acá, porque él nos rige inconscientemente, me lo ató, cachete. O sea, igual yo creo que igual depende mucho el enfoque que tú le des. O sea, por ejemplo, el tipo de astrología que yo trabajo no te quiere determinar, no te quiere encasillar en ningún tipo de ser, ni forma, ni nada. O sea, acá tú tienes que entender que eres muchas personas o muchas versiones dentro de ti mismo. Eso es lo que yo trato de transmitir dentro de la astrología que yo aplico. Ahora, obviamente que hay otros astrólogos que son mucho más determinantes y te dicen tú eres así, tú eres así, tú eres acá, tal, 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 y yo no, en ese aspecto no. Y eso da mucho en tu esencia también, o en lo que tú tienes como programas insertos de ti que te hacen sentir o ser lo que eres ahora. Claro. Y quizás en algún momento, en algunos años, veas la astrología desde otro punto de como me pasó a mí con el péndulo. Sí, totalmente. Entonces, es que yo siento que eso no es un error. Yo siento que eso es crecer uno mismo, avanzar, expandirse. Yo siento que eso es expansión. Que no te cases con algo así como para siempre, porque eso te limita. Y verlo como lo que es una cosa importante en su momento, en tu proceso, y ya está. Y cuando no te resuene, suéltalo. Porque aferrarse a cosas que ya no te resuenan nos trae más cosas más desagradables que pesión en el fondo. Así que bueno, la luna, Eso, la luna. A ver, el programa que ya estaba habitando mucho, o en el péndulo hebreo, porque el péndulo hebreo, hay que entender que el péndulo hebreo trabaja con limpiezas energéticas y armonización del campo. Ese es como que así te presentan el programa, o sea, esta terapia. Pero conecta mucho con que el mundo entero tiene muchas entidades, energías densas que te atacan, está ahí en lucha todo el rato. Está este programa del bien y el mal, la luz y la oscuridad. Si se crea el héroe, automáticamente se crea el villano. Si se crea el villano, automáticamente se crea el héroe. Y está ahí en un bucle todo el tiempo. O sea, nunca sales de ahí. A menos que te reprograme conscientemente y tú misma te declares, pues yo dije, ya, despido mi programa de lucha,
porque ya no quiero luchar más, quiero que la vida sea liviana para mí, entonces ya, no más. Pero claro, el programa de lucha es lo que nos tiene a muchos, o lo que nos tuvieron a muchos ahí, en que todo es difícil, todo es sacrificio, todo es esfuerzo. De hecho, el otro día íbamos caminando con el Fay y una persona decía, no, es que hay que ganarse el dinero con mucho esfuerzo, hay que sudar la gota gorda para ganar dinero, imagínense. Son frases, se está reprogramando todo el Claro, todo lo que usamos por años, por décadas. Exacto. Entonces dice, no, sí, es súper fácil, es súper fácil tener una vida liviana. Súper, hay que desarmar todo eso, desinstalar todo eso del software que tenemos e instalar esta nueva creencia. Sí, ¿cómo lo desinstalas? Escribiendo, vaciando tus pensamientos, ¿cómo lo haces? Lo más importante es entender que nuestras creencias no nos definen, sino que simplemente nos ponen en un cubículo. Es como que nos encasilla. Claro. La creencia nos encasilla. Pero tú puedes salir de ahí. O sea, te dice que es súper difícil. Mentira. Es súper fácil salir de ahí. Que uno mismo se pone ahí, a veces lo ponen desde chiquito, pero al final uno, al creérselo, estás dando tu poder y estás dando tu soberanía. Ya, si yo me creo que estoy en lucha. Soy una guerrera. Yo cuántas veces me identifiqué, cuántos años. No, yo tuve que tener una vida vikinga porque yo soy guerrera y no sé qué. Y claro, me venían dificultad, y yo estaba igual matando monstruos en astral y bicharraco y no sé qué. Porque estaba en ese programa de lucha. Y porque yo lo he comunicado, por lo que decías al principio. Claro, imagínense ese sueño que tuve. Guerrera consciente. Claro, ahí está el programa. Ahí te programas. La matriz me programó para. Y uno cree que, ay, era mi esencia. A veces no es tu esencia. Hay que saber identificando. Porque a veces sí, a veces no tanto. Entonces, estaba en ese programa de lucha y venían muchas dificultades y todo me costaba el doble. Y bueno, cedí mi energía con esto de las terapias energéticas. Y dentro de esa narrativa y de ese programa hay un mundo. Hay un mundo que le da explicación al simulador completo, pero desde ese foco. Entonces, ¿qué pasaba? Que en ese mundo y en esa narrativa de la lucha, la luna es una nave de razas recesivas que tienen el control de la Tierra, que son las élites, que llama, ¿cierto? Las élites humanas, que son malas y que hacen un sacrificio y todas esas cosas el adenocromo y todas esas cosas. ¿Ya? Yo creo que lo has visto en varias partes porque en pandemia fue como el boom de eso. Sí, y hubo mucha gente que hablaba de las conspiraciones, claro. Gente que incluso canalizaba a seres que le hablaban de eso. Wow. Sí, pues. Y se lo creían, pero yo igual no lo creí. Papá, a ojos cerrados. Sí, quieres soñar que amigo sí, sorry, pero tu menita existe. O lo verán. El que, sorry, fuiste mi alumna. Yo decía, bueno, pero eso siempre tengo una cara, tenemos ahí otra cosa, la Nisutsu, mi lunita. Sí, y claro, entonces era todo desde la lucha, que hay seres que vienen a despertar el mundo y otros que vienen a hundirlo en el fondo. Y estáis todo el tiempo en el villano y en el héroe, en el salvador y en el que te hace mal. Estáis en una ruedita de hámster, si no sales nunca de ahí. Y es súper desgastante. Entonces yo el año pasado estaba que no quería vivir porque, claro, ver la vida así en tanta lucha y que me pasara tanto problema y tantas cosas y que todo fuera tan difícil, como que no te dan ganas ya más de seguir, como, ya, por favor, quiero tirar la toalla. Y yo lo único que decía es que no quiero volver más a este planeta, no quiero volver porque para mí este planeta es tedioso, es horrible. Y cuando estás en ese programa de gente que sufre más que tú y más te identificas y como que más sufres, y es como que haces el dolor de otro tuyo, y que eso no es la verdadera empatía. La verdadera empatía es entender y comprender que el otro está en una realidad, pero no absorber la realidad del otro. ¿Sabes? Que ahí también hay una tergiversación súper esa, ¿cómo se llama? La distorsión que les digo yo que genera el simulador. Que en el fondo te invita como a cargar con lo de lo y no el otro. Y ahí tú pierdes soberanía. Exactamente, te das cuenta de lo que pertenece, lo que te pertenece y lo que no. Exacto. Entonces, si ahora les hablo de soberanía porque fui súper desempoderada en su momento y logré salir de ahí con esto de la reprogramación. Y bueno, y ahí yo no quería más, po. Entonces, después empezó a salir, ahí conocí a una gran amiga con la que hacemos curso ahora, a Carmen. Ella es española. Ella es como que trabaja mucho desde que la vida se puede vivir desde el disfrute y que puede ser abundante desde el disfrute. Y él me decía, Pam, es que me da tanta pena verte así porque hay otra realidad, hay otra realidad. Y ahí me empecé a meter en ese tema. Ya, entonces reprograma eso. Ya, voy a ver, a experimentar si verdaderamente se puede lograr esa realidad. Y hice el salto.
Y ahora las cosas me pagan súper fáciles. Antes, no sé, por ejemplo, cuando yo estaba en la lucha y creía que todo el mundo era hostil, o toda la vida era hostil, nadie me saludaba en la calle, yo saludaba y nadie me devolvió el saludo. Y cuando empecé a reprogramar esto, de repente estaba viola así, esperando la micro y de repente me paró el chofer. Yo ni siquiera había parado. Señorita, ¿dónde va? Así como, wow, eso nunca pasa entonces, nunca ha pasado, o a mí nunca me pasó en la vida. Hizo como, algo cambió aquí, pero no afuera, Dentro de ti, totalmente adentro. Me permití vivir la vida de forma liviana, de forma suave, con goce. Y yo, ¿qué frases utilicé en ese momento de reprogramación? ¿ves? Todas las mañanas me decía, el mundo es mi patio de juego. Toda la gente me aprecia, toda la gente me valora porque yo me aprecio y yo me valoro. Esa era mi frase de reprogramas. Y eso lo repetías Lo todos los refería días. a mí misma, pero no como loro de la boca para afuera, sino que Trataba de sentirlos, sí. Y ahí, ¿tú qué consideras? Que las frases que uno tenga que repetir para reprogramarse pues, tienen que hacer sentido a ti, porque de repente con la Cami hablamos como, por ejemplo, no sé, que te dicen, para ser abundante, repite esta frase, sí. ¿Qué pasa si yo no resueno con esa frase y no me la creo? ¿Será mejor tú crear tu propia frase decreto? totalmente. Por eso yo les decía que para mí los comandos de reprogramación no son afirmaciones ni decretos, sino que son frases que tienen una vibración y que resuenan conmigo en ese momento. Entonces, por eso a las chicas que están haciendo todo esto, bueno, hay chicas que ya se están reprogramando, hay unas chicas que han hecho el taller de los programas ocultos que hicimos hace un tiempo, el de los genes familiares, han mejorado su vida un montón en 3 semanas, así como que les cambió del cielo a la tierra 3 semanas. Entonces ha sido como, wow, pero creen sus propias frases en el fondo. Yo igual a veces les comparto, mira, puede ser esta frase, porque igual yo llevo más tiempo, entonces como que tengo ya el training de estar todo el tiempo haciéndome frases. Pero a veces ellas les ha salido de la nada y me dicen, Pame, me salió una frase de la nada en ese momento y cambió algo. Me pasó esto otro, o no sé, estaba en una fila y de repente la gente desapareció y pude pasar adelante y me ahorré cada este tiempo. No sé, cosas así. Y son cosas como uno dice, ya, son cosas cotidianas, no te cambian la vida. Es que sí te cambian la vida porque esas pequeñas cosas se van sumando, sumando, sumando y llega un punto en tu vida en que tú dices, oye, este año en realidad fue todo más liviano. Claro. Este año fue todo más fácil. Una catarsis total este año. Claro. Hubo narrativas que este año iba a ser temible, que es mucho cambio, incertidumbre, no sé qué cosa. Y hay otra gente que lo vivió súper bien, que sí tuvo que hacer cambio y todo, pero yo lo pasé chancho. Yo lo he pasado, te he hecho, y pero fiel. Lo fue lo que nos usaron con la Cami en otras oportunidades también cuando la gente dice, ya, se acabó el año, ahora por siempre es un año mejor. Claro. ¿De qué depende que sea mejor? De que tú cambies primero. Sí. Esa es realidad de lo que tú ves de ti mismo. O si no tu año, aunque es parte el 1 de enero, borrón y Guantánamo va a ser igual de malo que el anterior. Si tú de aquí al viaje en ti, no va a meterle a nada. Pero es que ese es otro programa que tiene la Manis, de poner la ilusión fuera, en un ciclo, en un término de año. No, ahora viene tu cumpleaños, ahora sí todo va a ser distinto también. Siempre desempoderándote. ¿Por qué es tan tarchada negativa la soberanía? Porque la soberanía es la clave para tú vivir mejor. Sí. Y les conviene también. Sí, les conviene tenerte desempoderado a todo el vago. Claro. Porque ese es el juego. Pero no es que ellos sean malos, simplemente es que tú escogiste jugar este juego. Y en algún momento del punto de este juego, recordar quién eras. Sí. Y si otro lo recordó antes, vamos, sigamos ayudando al otro para que otros también se puedan recordar. Totalmente. Para que esto se vaya expandiendo. Entonces, todo depende de los programas que tú tienes. Programas me refiero a paquetes de creencia, ¿no? Esas frases, esos diálogos internos que le decía Cami, que uno se dice de eso. No, yo no puedo, yo no soy capaz. Claro que no voy a poder, te estoy reprogramando todo el rato que no puedes y no eres capaz. Ahora, ¿de dónde viene si yo no puedo y yo no soy capaz? Viene de que en algún momento de niña te dijeron, porque tú eres mujer, tú no puedes hacer eso. Puede ser. O puede ser de una experiencia en el colegio, o puede ser de otra vida. O sea, pues ahí hay que empezar a indagar y ir como reprogramando la raíz. ¿De dónde viene esa creencia que tú tienes? ¿De dónde viene ese holograma? Oye, me encanta porque yo te escucho hablar y yo todo lo asocio con astrología, ¿ya? Y tú contabas que eras Sagitario, ascendente y Luna en Géminis. Sí. Sagitario es el signo de las creencias y Géminis es el signo que las cuestiona. Entonces, por eso te digo, ¿cómo no? ¿No pensáis como que todo con todo de diario? Porque es sincronía al final. Porque además mi diseño original es muy parecido a mi plan astrológico,
pero sin distorsión, sin polaridad. Está completamente en equilibrio. Y no en luz como uno lo interpreta acá, ni está en equilibrio. Entonces, yo tengo esa versatilidad, esa fluidez y de cuestionarme a mí misma por mi diseño original, pero eso también mi ser lo escogió para que yo desde mi plan astrológico se me hiciera el camino quizás más fácil. Imagínate que me hubiese puesto otro personaje astrológico, claro, que hubiese sido como súper rígido, así como lo que creo es la verdad absoluta. Y esta que es una parte, creo, de Boremio, ¿no? De Sagitario. Ya, eso ni. El 12, el dogma. Claro, la verdad absoluta. Y yo estuve ahí también, ¿no? O sea, cuando hay que hacer en Babilonia para algo, claro, estuve ahí. No, esta es la verdad. Cuando estudié la gnosis, esta es la verdad absoluta. Y no, y hay que salir en astral y hay que trabajarse internamente y todos esos dogmas y paradigmas que te dicen. Y después como que afloró esta otra parte y dije, no, ya, no, sí, hay que seguir expandiendo, o sea, no nos podemos quedar aquí, o sea, en el juego se vuelve total medio de super. Y el origen viene desde el astral, tú bajas una información, o cómo puedes llegar a ese tipo de información. Y también tengo otra duda que se habla mucho de los Urma, del Pleiadiana, ¿tiene que ver con este diseño original o también es parte de una programación? Sí, afuera de este mundo simulado, llamémoslo que es una matriz original. Este juego es la copia de la matriz original, pero distorsionada, Claro. polarizada, todo se polariza. Lo que allá es, por ejemplo, soberanía, acá es desempoderamiento. Lo que allá es comunión, acá es jerarquía. Y así, ¿cachai? Entonces, todo eso, por ejemplo, razas estelares, sí existen fuera, pero no son como las plantean aquí. Pero sí existen esos ADN. De hecho, el ADN, por la información que a mí me ha llegado de los informes que he hecho de origen, el ADN humano, o sea, nosotros humanos, somos un experimento. No viene del origen. De hecho, los genes de origen son la de los animales. Acuáticos, felinos, aviarios e insectos. Guau. Esos son los del origen. Y tenemos el ADN dragón, que son los que, más que reptilianos, porque de los dragones se desprenden los otros. Ah, te fe. El ADN dragón, ellos son los que crearon este juego. Ellos prestaron el material genético para crear al humano y ver cómo se manejaba aquí el humano. Todo esto es un experimento de conciencia. Tú entras aquí para ver, experimentar la dualidad máxima, el dolor máximo y ver si es que tú eliges crecer o eliges meterte en lo más hondo de este juego. En el fondo, eliges ser tu conciencia o eliges ser un personaje, porque aquí es fácil delinquir. O sea, es una decisión y ya está. Y puedes robar, y puedes matar a alguien. Pero ¿qué eliges tú? Tú vas a elegir de acuerdo a tu dolor. ¿Qué vas a elegir? ¿Tu conciencia? Entonces, ese es el experimento. Y nosotros estamos aquí experimentando eso. Ay, qué maravilloso. Y me quedo ese dedito de... Yo también va a ser un se va a escribir porque yo nunca me he hecho. Más buenísima, sería buenísima. Tan solo revelador. Lo que hace súper interesante. Lo que hace ese informe, cuando tú conoces tu origen, bueno, lo ideal sería que ustedes pudiesen conectar con su origen ustedes mismas. Esta oportunidad van a hacerlo a través de mí, que es algo que yo sé que es parte del proceso. Tampoco me agrada mucho que lo hagan a través de mí, porque yo digo, cada uno tiene que aprender a conectar con eso a sí mismo. Pero ya vamos a idear un plan y una estrategia aquí en la materia para que eso se logre. Por mientras vamos avanzando a poco. Pero cuando tú conoces tu origen, te pasan cosas internamente. Se te activa el ADN etérico. Y eso te hace ser más coherente. A veces te hace más fácil poner límites que antes te costaban, por ejemplo. O empiezas a tomar decisiones desde tu certeza. Es como que se te revela, se te quitan muchos velos y desarrollas soberanía, muchísima. ¿Cómo tú accedes y llegas a esa información? ¿Así a través del viaje astral? No, a través del campo de la persona, a través del campo energético, pero nuestro campo energético tiene una estructura, que es el diseño original. Entonces yo conecto con la persona y me llega la información. Ya todo Me llega, sí, ya. Sí, y después, bueno, yo lo voy escribiendo y a veces ni siquiera sé lo que escribí. De hecho, a veces digo conceptos y digo, este concepto yo no lo conozco. Pero es como, ya está, sí, baja. Y después lo voy entendiendo, lo voy como mentalizando. y ya. Porque a veces me bajan conceptos. ¿Y por qué? ¿Por qué precisamente a mí se me hace más fácil eso? Porque yo de chica venía con este plano astral abierto, entonces tengo una conexión directa con mi cuerpo fuera,
mi cuerpo fuera es programador. Ve aquí. Entonces, él conoce todas las estructuras y me manda la información. De repente en la noche yo despierto y digo, guau, mañana se va a activar una programación tanto porque ellos conocen todo eso. Porque al final fuera del juego no hay bueno ni malo. Simplemente es parte del juego. Son energías y van testeando cómo uno se va moviendo. Son un experimento. Claro, si somos nosotros mismos, somos el propio experimento de nosotros mismos. O también estamos experimentando todo el tiempo con las distintas versiones. Claro, cómo se densifica la conciencia en la materia, por ejemplo, cómo nos manejamos con cierto dolor, con cierta experiencia, con cierto trauma, cómo logramos manejarnos, cómo nos desarrollamos, hacia qué lado, hacia qué línea temporal. Esto también es más cuántico, o sea, son estudios de cuántica así heavy. Yo creo que estos locos tienen una cabeza así afuera tremenda. ¡Qué mente! La cabeza expandida, todo. Por eso yo creo que también lo retratan así, por la cabeza grande. Claro, ¿cachai? Claro, pero son, por lo que yo he visto en astral, que igual eso tiene un filtro, porque yo estoy aquí en el plano coronal, igual que todos, claro, son como más etéricos, como que tienen cuerpos estructurados, pero no son de carne y hueso como uno, son como más sutiles. Es como nuestro cuerpo astral, yo creo, que es como lo más cerca a nuestro cuerpo astral. Pero eso es loquísimo. Y esa información a mí me empezó a llegar a mí primero, porque yo en algún momento cuando dejé el péndulo, bueno, desde antes, tenía esa certeza. Pero cuando ya dejé el péndulo hebreo, como que a mí me llegó en astral de mi propia esencia, me decía, ahora tú lo que enseñes ya no es el padre Gatica. Tú lo pruebas primero. Tú lo experimentas y después lo entregas a otros. Porque ya no puedes decir guiones prestados de otro. Eso no es coherente contigo. Ya no puedes hablar de lo que hablan otros sin que tú lo hayas encuerpado primero. Nosotras hablamos en el mismo idioma que tú eres y lo sé. Buenísima. Entonces, claro, yo empecé a pulir también todo mi lenguaje, empecé a pulir desde dónde decía las cosas, porque a veces yo escuchaba algo que me resonaba, pero ni siquiera lo había experimentado. Claro, resonar es el primer paso. Claro, pero experimentenlo. Veanlo y era que lo primero para después decir, claro, funciona. O esto es parte de mi verdad. Puede ser parte de la verdad de otro, pero no la mía. Exactamente, en el fondo. Porque depende de la burbujita en la que yo esté, en mi fondo. Y son como distintos niveles. Sí. Así que ahí yo empecé a pulirme y todo, y es como ya. Entonces vamos a tener que empezar de cero, entre comillas, porque ya tenía como una base. Sí. Entonces empecé como a limpiar la información de lo que yo tenía, del péndulo, de lo que yo había visto en astral. Entonces me empecé a cuestionar otra vez a mí misma. Decía, de esto que hay en astral, tanto es verdad, qué tanto es falso, qué tanto es ilusión, qué tanto es proyección de mí misma, de qué programa, y hacer ese trabajo interno que uno está como todo el tiempo metida en uno. Sí, al final, y desde ahí empecé a bajar toda esta información. Como ya venía haciendo ese trabajo de la autoobservación, porque es algo que se requiere para salir en astral, ¿cierto? Lo vimos en el curso. Ya tenía como un training en eso. Entonces acá ya esto se me hizo un poco más ameno, por así decirlo. Pero claro, yo recién, cuando yo hago este informe, se lo entrego a la persona, cuando la persona me hace el feedback y me dice, Pame, es que esto es así, esto es asá, y yo no lo había visto de esta forma, pero me resuena y que justo me pasó esto aquí y esto allá, yo digo, ya eso ya hace sentido, sí. Entonces ya sí es una información verídica de la persona y yo veo que la persona hace el salto. Me dice, Pame, después de tu informe tuve un viaje astral y yo no soñaba. O recibí esta información y yo no recibo información, pero sé que esta información es mía. Entonces tienen como esa certeza. Se les empieza a activar el ADN y empiezan a cambiar su realidad. Empiezan a recordar. Exacto, empiezan a recordar. Porque yo siento que al final, dejando de lado todas las narrativas que nosotros podemos experimentar acá, yo siento que nosotros acá no venimos a sanar nada. Nosotros venimos a recordar quiénes son. Finalmente. Porque cuando tú recuerdas quién eres, todas esas incoherencias de lo que creíamos que éramos, del personaje astrológico, del personaje Matrix y todo el cuento, se empiezan a ordenar, a acomodar a lo que eres, entras en coherencia en tu eje, vuelves a tu eje, que le digo yo el eje, el centro, y ahí todo se ordena hacia afuera. Entonces te das cuenta, yo nunca fui, por ejemplo, una persona introvertida. Yo entré en ese programa por una incoherencia de algún programa que llegó a mí o que yo misma me implanté, no sé. Qué heavy, porque de hecho, el detalle es que a mí me pasaba que yo cuando chica era muy extrovertida, era la que me subía a la micro y empezaba, cantemos todos los pollitos, que dice, dale,
no que tan solo la gente, mi mamá conecta a mí, pero con el tiempo me he ido hacia adentro. Y claro, debe ser que en algún momento algo me programó o se burlaron de mí o algo hizo que... Algo que hizo bien y que quedó grabado en tu inconsciente. Y de ahí se empezó a reconfigurar todo. Y ahí uno pierde el eje. Eso es lo que yo llamo que pierde el eje. Sí. Te vuelves un personaje que es incoherente con tu origen. O por lo que tú eres naturalmente. Sí. Claro, porque yo siento que la esencia no es algo divino. De hecho, para mí este experimento no tiene nada de espiritualidad y nada divino. Ahora, yo creo eso en el fondo, por todo lo que he visto y que he experimentado. Pero yo siento que lo que tú eres en esencia es lo que a ti te sale natural. Nada más de forma espontánea, lo que se te hace fácil, lo que se te da fácil. Como cuando uno pregunta, ¿y cómo conozco mi don? Es eso que se te da fácil. Y eso es tu naturalidad y no es un don. Es tu origen, es tu naturalidad, es tu eje, es tu esencia. Es que también se dice, bueno, ya que para irnos por las ramas, pero cuando como que la palabra don para muchos es como tiene que ser una eminencia, nata, claro. Y también hace parte de una creencia y una programación en el programa. Y entender de que el don es algo natural. O sea, no es que tengas que ser una eminencia, un Albert Einstein para la ¿cachai? Claro, y es que el don igual se ha enaltecido simbólicamente dentro del simulado. Sí, la palabra don, talento, o talento, propósito, misión y todo eso, también tiene una carga como esta otra distorsión. Claro. Entonces, por ejemplo, a mi gente me llegaba y me decía, ay, ¿y mi don es ser alegre? Ah, pero ser alegre, no, es como algo random. ¿Y tú qué esperabas y tener clarividencia, clarividiencia? ¿Tú sabes cómo reconfigura el campo una persona alegre? Lo que aporta a otras personas una persona alegre, lo que reconfigura y programa el campo de otra persona, es increíblemente maravilloso. Sí. Lo que hace. Y tú estás mirando, güey, eso que a ti se te da de forma natural. Claro. Es que tenemos eso, sí. Tenemos esa creencia en que hay que empezar, como les decía yo, a limpiar eso. Hay que ser un barrio, un cambiado, como decimos nosotros. Sí, así que hay dones que son increíblemente silenciosos, pero son tan poderosos que uno, claro, porque estamos programados a que lo que no vemos no vale. Y bueno, sí. O a lo que no se hace no vale. Exacto. Y no es así. Eso es una parte, Es una parte. es una parte. Pero hay mucho más. Hay muchas más. Está. Oye, Pame, y para que la gente en su casa sepa cómo encontrarte, saber qué haces tú, qué en puntual. Hoy en día, ¿a qué estás dedicada? ¿Estás haciendo talleres? Todavía estoy en periodo de reconfiguración y cambié todas mis sesiones, todos mis servicios, pero en este momento estoy ofreciendo conexión con tu linaje de origen, que es un informe súper detallado de información de fuera del simulador, o sea, desde tu cuerpo verdadero. Informes del diseño original, que es algo que estoy bajando muy intuitivamente y quiero más adelante darle una estructura cuando más gente me llegue, porque en el fondo esa información yo no la sé de la nada, sino que una persona se abre, confía en mí, me dice, léeme el diseño original y ahí aparece la información y yo lo voy como así catalogando. Entonces es una mini investigación también con eso. Pero también en el fondo ese informe lo que hace es ver tus dones de forma natural. Cómo tu campo energético funciona de forma natural. ¿Qué haces tú? ¿Qué viste hacer? Hay campos que son traductores, por ejemplo, que traducen el éter, que traducen emociones, que traducen energía. Hay campos que vienen a anclar ideas nuevas, los que son anclajes. Hay campos que vienen a programar, los que tienen campo programador. Hay campos que vienen a abrir otras líneas temporales, que son los múltiples. Hay un montón de tipos de campos. Hasta el momento tengo detectado 13. Que curiosamente muy parecida a la astrología, pero yo digo, claro, antes decían que había un signo 13, ¿o no? Sí, en los FIU. No sé si será así verdaderamente, pero yo digo, mira, qué curioso bueno, quizás hay más, no sé. Vamos a isla. Pero, por ejemplo, el saber tu diseño original te ayuda a conocerte a ti mismo, cómo tú te mueves de forma más liviana y más natural dentro del simulador. Y a conectar o a detectar qué cosas del sistema quieren bloquear tu diseño. Para tú poder ser soberana y decir, no, soy fiel a mi diseño, en el fondo. Hago esto mismo que tú me pides, pero lo voy a hacer desde mi diseño. Claro, desde a mi manera. Claro, no yo amoldándome a ti, sino que yo amoldando la matriz hacia mi propio ISO. Y ahora abrí hace poquito sesiones 1 a 1, en donde conversamos con la persona, detectamos qué programación le pueda estar afectando más en su vida y hacemos los actos de reprogramación al tiro. Y después de eso yo le grabo un audio, porque trabajo mucho con audios de reprogramación que le llamo yo, que no son hipnosis
tampoco son meditaciones, pero no sé cómo llamas, que te va algo propio, huevo quizás, pero es en el fondo que tiene como una estructura el audio. El audio primero te hace identificar el programa que quieres desprogramar. Ya. A través de la misma voz hacemos frases para desprogramar. Por ejemplo, ya no voy a obedecer al resto. Esa es una frase de programación. Y después, ahora voy a obedecer a mí mismo. Esa es la frase, en el fondo, del nuevo programa. El nuevo mandato, claro, no ahora. Entonces eso tú lo escuchas en un audio con musiquita y todo, que lo podías escuchar mientras cocináis o antes de dormir en la mañana. Tú lo escuchas por 21 días y la mente se te mueve. Se te empieza a reprogramar todo en la realidad. Sí, y con esos audios me pude reprogramar muchísimo el tema de la lucha y otras cosas que quería yo manifestar en mi vida, sobre todo la del autovalor. Con eso se me reprogramó un montón, con esos audios. O sea, Viste un cambio palpable, claro, tangible. que lo que hace el audio es sacar el programa viejo y meter el nuevo programa en tu campo energético. Ni siquiera lo tienes que entender por la mente, es en el campo energético. Y el campo energético, al estar en coherencia con tu diseño, proyectas eso. Entonces tú empiezas a ordenar todo. Así que es súper loco. Oye, ¿y qué opinas con respecto, nada que ver quizá el tema, pero constelaciones familiares? ¿También hace parte de la programación? Porque esto de que uno viene como programado por lo que uno trae del gimnasio familiar, de las creencias de la mamá, el papá, el abuelo. Sí. Gran parte de los programas que nosotros tenemos y que también se acoplan mucho a la programación astrológica con la que nacemos es nuestro clan familiar. O sea, desde ahí recibimos la mayoría de programas que nos van a definir y toda nuestra vida. ¿Qué pasa, por ejemplo, si uno no tiene familia? Por ejemplo, yo no tengo familia. También tienes programas, porque ¿de dónde naciste? De mi mamá, De un ser biológico, hombre, mujer, claro. que tienen su historia para atrás, porque los programas se almacenan en el ADN y en el inconsciente. Hayas vivido o no con tus padres, Así como en tu vida, cargas con toda tu ancestralidad. Igual. uy, qué heavy, sí. Imagínate una persona que adoptan. Carga con 2 clares. Claro. Es terrible. Tiene mucho que reprobar. De una historia que no siquiera sabe. Ni siquiera sabe. Y No se puede quedar cargo. peor. Claro. Yo eso le he leído a Lani, y de repente cuando uno sabe cosas de su historia es como cómo completas tu puzzle. Hay piezas que ya se fueron, por ejemplo, con el fallecimiento de mi mamá. Piezas que se fueron, que nunca rescaté. ¿Cómo completo este puzzle? No sé, conectando conmigo en lo más profundo, pero igual hay cosas, partes de la historia, partes que van a quedar ahí sin algunas piezas. Mira, yo te voy a dar una salvedad. Quizás pueda ser algo que te aliviane o no. Pero no necesitas conocer la historia. Porque todo lo que necesitas saber es aquí y ahora y en cómo tú actúas diariamente. Lo que te dices, lo que no te dices, cómo actúas, cómo no actúas. Entonces, por ejemplo, si una persona actúa, o incluso tu cuerpo, tu lenguaje corporal, si estás así, esta persona viene con algo. Ay, es como que está ocultando algo. ¿Qué será? ¿Algún programa? ¿Alguna evidencia? ¿Algún plan? Todo lo tienes tú aquí a la mano. A veces ni siquiera es necesario. Y ahí yo discrepo mucho con algunas terapias energéticas que hacen que la persona se revuelque en el dolor. Y yo digo, no es necesario revolcarse en el dolor ni en el sufrimiento. Tú puedes aquí y ahora, tú detectas un patrón que tú tienes, algo que se te repite, una acción, y con eso puedes reprogramar cualquier cosa en todo. Todo. No es necesario ir para atrás. No es necesario recordar que mi mamá tal cosa, que mi abuela vivió tal cosa. No es necesario. A veces hay información, sí, por supuesto, que a uno le llega. Ya, y a lo mejor es porque necesitabas para poder darle un entendimiento más concreto, como más mental. Pero la mayoría de las veces no es necesario. En el fondo, el portal para reprogramar es el presente. Todo el tiempo, cómo tú actúas aquí y ahora. Porque cómo tú actúas, cómo tú eres, cómo tú te mueves, cómo tú te vistes, ¿cachai? Cómo tú hablas, habla de un cúmulo de programaciones de tu clan. Claro. Me hace sentido, me hace mucho sentido. Y en las 2 polaridades. Por ejemplo, hay un programa del clan que es el del sacrificio, ¿ya? El programa del sacrificio es esa persona que se sacrifica por amor. Ese es el mandato de su programa. Entonces, no, es que yo voy a dejar de hacer todas mis cosas por ir a salvar a mi mamá, por ir a estar con mi hermana, qué sé yo, si les pasa algo. Y se empiezan como a sacrificar a ellos mismos, ¿no? Ese es el programa de sacrificio por amor, ¿ya? Esa es la polaridad positiva. El que lo da todo al otro por amor y se olvida de sí mismo. Pero la polaridad negativa es ese egoísta,
que no da por nadie y se da todo a sí mismo. También es un sacrificio, porque se sacrifica a sí mismo en reflejo de otros. Claro. Se va para el otro polo. Entonces, cuando uno detecta un problema hay que ver en qué polo está. ¿En qué polo estamos? Sí, ¿cachai? Porque a veces somos o los muy sumisos o los muy rebeldes. Es parte del mismo programa, solamente que en la polaridad opuesta. Yo creo que es lo mismo que la astrología, Benza. Y yo me quedé con una duda con algo. Tú decías que no es necesario volver al pasado, pero y esta teoría de que pasado, presente, futuro, todo está convergiendo en un mismo momento en tu cuerpo, en tu ADN, aquí y ahora. Aquí está pasando todo esto. Mi forma de hablar, en tu forma de hablar, de mover las manos. Aquí está. Son códigos. Ya. Pero hay que saber decodificar. Que Por eso hay que aprender a conectar con el cuerpo y leer el cuerpo y saber cómo nosotros nos estamos manifestando a través del cuerpo. Nuestro cuerpo es el reflejo de todo nuestro trabajo. En el fondo, cómo esté, va a representar coherencias o incoherencias. En el fondo. Uy, qué heavy. Sí. Oh, me hace demasiado, me extralocaba. me cambiar Algunas cosas, vamos con el cerebro, así ya, pero es que me hace mucho sentido, pero que sí, de puede ser el carácter o hasta la ropa, conseguir. Sí. Y ahí tú tenés que entrar igual más fino, porque de repente en el carácter y la personalidad también entra el programa astrológico, por ejemplo. Entonces tienes que ver qué tanto hay de eso y qué tanto hay de traumas. Pero desde mi experiencia, tú escoges tu familia o tu esencia escoge proyectarse en la familia, porque esa familia va a presionar los puntos débiles exactos para que tú o despiertes, o quieras sanarte, o quieras salir de ahí, o quieras equilibrarte, o quieras reprogramarte. Y eso está en conjunto con el plano astrológico que tú tienes en esa vida en específico. ¿Cachai? Entonces, esa gente que odia a su familia, que es mi familia, que ella, bueno, pero es que ellos son tu entrenamiento exacto para que tú te trabajes a ti Para que te puedas acercar. Claro, para La elegiste para venir a aprender algo. claro. Y a veces ni siquiera aprender, ¿recordar? Eso. Recordar que ya lo sabes todo, pero se te olvidó después un día, ¿ya? no, y lo importante es hacerse cargo también, porque es más fácil, es que la otra persona tiene la culpa, es que mi mamá, y porque mi papá, y porque mi historia fue así, por tal. Pero vea la víctima. Pero a ver, ¿qué haces tú con eso hoy y te haces cargo de algo? Ahí entra la soberanía. Sí, totalmente. A mí me pasó algo súper loco cuando empecé a practicar en mí la soberanía. ¿Se acuerdan que les dije que era la más desempoderada del mundo? Creía que el péndulo me salvaba de todo. A mí me pasó cuando dejé el péndulo, cuando cerré las sesiones a público de péndulo, y dije, bueno, tengo que ser coherente. Y yo tampoco voy a usar el péndulo, obvio. Si no, no lo puedo cerrar para otro con un discurso de que esto ya no me hace sentido y lo voy a seguir usando yo, loca. No, entonces dije, ya ahora voy a tener que aprender de cero. ¿Cómo es este cuento? Y un día desperté muy mal, como un dolor de cabeza, así sentía pesadez y todo. Y justo andábamos con el Javi, con mi pareja, paseando los perritos, y digo, no sé por qué me siento tan mal. Y el Javi me dice, es que ayer hubo luna llena. Y nosotros teníamos la creencia antes de que yo se la impunté, perdón, de que la luna llena se movía en portales y había más ataques, que a veces sí pasa, se pone a veces un poco más denso, pero eso no te va a generar cosas tan graves. En el fondo, uno igual hay gente que le pasa y hay gente que se siente súper bien. Va a depender de lo que uno resuene, ¿no? Que uno trae internamente que resuena con las energías que se están moviendo en el exterior. Y como que cuando el Jaime me dijo eso, fue como un alivio instantáneo pero ilusorio. Porque fue como, ah, ya, sí, es la luna. Y después como que una voz interna me dijo, a ver, guachita, ¿cómo eso? O sea que la luna es la que está definiendo tu estado ahora, tu bienestar. Fue como, no, po, si soy soberana, si tengo que ser soberana, ya no puedo creerme en esta narrativa. Nada de fuera de claro, está. Claro, o sea, no es que nada de afuera te afecte. A lo mejor sí me puedo afectar. Pero yo dije, ya, si soy soberana, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago con esta información? ¿Me reprogramo? Digo, elimino, desintegro todo lo que no esté armónico en mi campo y me fui a la naturaleza, me senté un ratito, respiré profundo. Se me pasó todo. La de una. ¿Pero qué hubiese sido la PAME de antes? Hoy, porque al péndulo me habría hecho una sesión. Me habría costado 3 días volver a sentirme bien, porque me habría revolcado en ese programa de desempoderamiento total. O sea, y eso fue así, instantáneo, o sea, de un minuto a otro. Y después andaba súper bien. Entonces, antes yo vivía atacada, porque sacaba energía de entidades de otros. Vivía atacada todo el tiempo, me dolía la cabeza, a veces me daban por arriba y por abajo, me iba por el water, porque era puro ataque energético, no tenía nada físico, pero porque yo estaba en ese programa. Entonces eso se me estaba haciendo realidad, porque yo lo estaba programando inconscientemente. Y además me fascinaba, porque yo me creía como la superwoman. Y eso, pura vanidad. O sea, ese ego de vanidad, ese ego en todo su esplendor, claro.
ay, que yo sé, la fuerte, que corta bicharraco, claro, me identificaba súper bien con eso. Me gustaba, me hacía sentir emoción. Claro, porque no estaba reconociendo lo que yo era verdaderamente, lo que somos verdaderamente, una esencia que vive del disfrute y del gozo, total, de la naturalidad. Entonces, ahí está loco. Esa fue mi primera prueba ya, pues, encarna soberanía, porque no podía hablar de soberanía si no lo encarnas. Claro. Así que ahí se acabó todo ese rollito de dejarle mi bienestar o el bienestar de ese niño a algo externo. Sí. Y que a veces sí, puede ser que a veces tú recibas una magia negra, un ataque. Yo no estoy diciendo que eso no exista, pero tú eres soberana. Tú eliges si eso lo dejas entrar y que reine en tu energía o lo desechas de una. Claro. Y pones el no que les decía yo. Claro. Me fijo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tú sientes que estás, por ejemplo, con una magia negra, pero nadie te dijo que tenías una magia negra y después te lo confirma? Es muy probable que efectivamente hubiese alguna energía dando vuelta, pero ahí lo que hay que ver es por qué esa magia negra reinó en la energía de la persona. ¿Con qué resonó que la persona tenía internamente? ¿Cuál fue la puerta? Yo le digo la puerta trasera. Ya. ¿Qué puerta trasera tenía mi energía? ¿Qué creencia? ¿Qué limitante? Yo estoy sosteniendo inconscientemente que vibre en la misma frecuencia de esa magia negra. Y por eso dejó entrar. Y por eso se dejó entrar, porque dijo, tate, aquí estamos iguales, ¿no? Hacemos fiesta. Claro. Claro. Porque cuando tú no tienes esa misma frecuencia, no entras. No entra. De hecho, esas energías pasan por al lado tuyo y tú ni las sientes ni ellos te ven. Pasa. Y se van al primer foco en donde vean resonancia. Porque todo esto funciona por resonancia. O sea, todo es frecuencia. Energía, frecuencia y vibración. Claro. Encarnado en un cuerpo físico. El cuerpo físico no hay que olvidarlo. Qué interesante todo este tema. Oye, Vame, si la energía o el diseño original quisiera decir algo el día de hoy, ¿qué diría? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! ¿Qué dirías? Uf, hay tanto que decir. Yo creo que es lo que siempre digo, que hay que recordar que somos más que un personaje, que somos más que un rol, que somos más que lo que hacemos, somos mucho más que eso. Y que recordar que simplemente por ser, por existir, por estar aquí, ya valemos tanto. Yo creo que eso es como lo más importante, porque de ahí se reconfigura todo, 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 todo. Pero tenemos que atravesar pruebitas para eso, en mi fondo, así que no es difícil en realidad. Y no nos creamos ese cuento de que sanar es difícil, que vivir el proceso es complicado. Es muy fácil si uno cree que es fácil. Todo se va abriendo, todo pertenece. Cuando uno recuerda que simplemente por respirar valemos, ya todo se hace mucho más fácil, porque ya no hay un deber externo, aunque todo en lo externo te lo diga, pero tú internamente dices, no, es que yo ya valgo. Entonces desde esa valía yo escojo si engancho con esto o no, o engancho con esto otro. Si quiero enganchar con eso, lo hago a mi manera. Claro. No a la manera que otros me imponen, que al final las cosas se van a hacer iguales, pero hay miles de caminos. Eso, pensar diferente, atreverse a pensar distinto, a que no porque escuchaste miles no puedo antes, sea cierto. Claro, sí se puede, siempre hay una ruta. Y si no conoces la ruta, créala. Pero siempre hay una ruta. O inténtalo. O inténtalo, sí. Yo creo que intentar ya después, tú te lanzas por un dúo y por un dúo todo el rato. Creo que eso diría el origen. Eso diría Qué lindo mensaje para nuestra audiencia. Bueno, y Pame tiene un libro también. Sí, con una amiga escribimos un libro que se llama Historias de un cuerpo en criogenia, en donde contamos esta experiencia que les conté acá. Bueno, obviamente hay grandes rasgos de encontrarse con estos cuerpos en criogenia, de conocer que esto es un juego. Hablamos también ahí de los programas, así que para la gente que le interese saber un poquito más de esa información, está todo condensado en ese libro. ¿Y dónde lo pueden encontrar? En este momento el libro está en las librerías Antártica y en la editorial Forja, por la página forja.cl. Sí, para que ahí sepan y vayan a revisar si quieren saber esto más en profundidad, que es demasiado interesante y creo que es demasiado beneficioso tanto para uno también como para el otro. No, interesante. Aquí le vamos a dejar toda la información acá abajito de Pame, de su libro, de sus redes sociales, para que si a alguno de ustedes le interesa contactarla, ahí van a poder tener su contacto. Y nosotras muy agradecidas de haberte tenido en este podcast. La verdad es que yo me voy con la cabeza, pero ya muchas cosas que pensar. Haré que proceso. Y que reprogramar también, así que andaríamos a la casa, te voy a escribir. Aquí vamos a estar esperando. Y la verdad es que, nada, me encantó. Esperamos que te hayas sentido también muy cómoda. Muy cómoda. Muchas gracias, chicas, por este espacio, de verdad. Lo sentí muy cómodo y nada, que la información resuena a quien le tenga que resonar y que despierte lo que tenga que despertar. Eso que me Me encanta.
Bueno, ya nos vamos despidiendo de este capítulo. Ha sido muy entretenido, muy interesante. Gracias, Cami, gracias, Pame, por esta instancia. También ahí a Javi, que nos ha estado mirando durante todo el capítulo, y Mario de Pame. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Y bueno, próximamente se vienen nuevas papitas místicas que le vamos a estar trayendo con nuevos invitados especiales y obviamente junto a nosotras. Porque somos místicas y Místicas semanales. semanales.